Nadie me manda a callar la boca, dijo el millonario, mirando con arrogancia a la empleada de limpieza. Pero la respuesta de ella, firme y sin miedo, dejó a todos en silencio. El salón del Hotel El Mirador estaba lleno de luces, música suave y gente vestida, como si todos estuvieran compitiendo por ver quién tenía el traje más caro o el reloj más brillante. Era una noche de gala organizada por una empresa inmobiliaria para celebrar el cierre de un negocio millonario. Meseros iban y venían con charolas llenas de copas, camarones y pequeños canapés que parecían salidos de un concurso de cocina fina. La mayoría de los asistentes se conocían entre sí, se saludaban con sonrisas falsas, se daban abrazos fingidos y hablaban de números que solo ellos entendían. En medio de toda esa gente, destacaba uno, Rodrigo del Valle. Tenía 33 años, un traje azul marino que le quedaba como guante, el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una expresión de superioridad que parecía permanente. Rodrigo no era el dueño de la empresa, pero su apellido tenía peso. Era hijo de Fernando del Valle, uno de los empresarios más conocidos de la ciudad, y eso bastaba para que todos le rieran los chistes y le dieran la mano como si fuera una celebridad. Rodrigo caminaba por el salón con una copa de vino en la mano, haciendo comentarios sarcásticos a los que lo rodeaban. Se reía fuerte, hablaba más de la cuenta, y no perdía oportunidad para recordar que gracias a su familia, el negocio del hotel existía, estaba en su mundo, ese donde él siempre tenía el control. Pero algo le llamó la atención. En la esquina del salón, casi pegada a la pared, una joven de cabello recogido y uniforme de limpieza pasaba una mopa con cuidado. Era como si nadie más la hubiera visto, pero para él fue como encontrar una mancha en su fiesta perfecta. Hizo una mueca de fastidio y caminó hacia ella, rodeado de dos amigos que lo seguían como sombras. ¿Y esto qué es?, dijo en voz alta, señalándola como si fuera una atracción de feria. «Estamos en un evento de lujo o en la central de abastos». La joven lo miró por un segundo sin detenerse. Tenía el rostro sudado y las manos un poco temblorosas por lo pesado del día, pero sus ojos no mostraban miedo, solo hartazgo. «Disculpe, señor», respondió sin cambiar el tono. «Me pidieron que dejara esto limpio antes de que empezara el evento». «Pues ya empezó, y tú aquí arruinando la vista», agregó uno de los amigos de Rodrigo entre risas. Rodrigo no se detuvo. Dio un paso más y se paró frente a ella, bloqueándole el paso. «Mira, no es por ofender, pero este no es lugar para ti. ¿No te das cuenta que estás estorbando?». Ella soltó la mopa con calma, sin apurarse, y lo miró de frente. «¿Sabes qué es lo que sí estorba? La gente que se cree importante solo porque nació en una cuna con dinero ajeno. Tú no has trabajado un solo día de verdad en tu vida. Solo estás aquí porque tu papá te puso una silla y todos te siguen el juego». El ambiente se congeló, las risas se apagaron. Los que estaban cerca voltearon con los ojos abiertos como platos. Rodrigo parpadeó, como si no hubiera entendido bien lo que acababa de pasar. Camila ni siquiera levantó la voz, no lo gritó, lo dijo directo, sin temblarle el pulso. «¿Cómo te atreves?», escupió Rodrigo sintiendo que la sangre le subía a la cabeza. «Nadie me habla así, nadie. Pues ya ves que alguien sí. No soy tu empleada, ni te tengo miedo. Y si te dolió lo que dije, es porque sabes que es verdad». Antes de que él pudiera decir algo más, ella recogió su mopa, dio media vuelta y se fue caminando por el pasillo lateral que conectaba con el área de servicio. No corrió, no se escondió, simplemente se fue como quien termina de hacer lo que tenía que hacer. Rodrigo se quedó ahí, con el ceño fruncido, apretando la copa con tanta fuerza que casi la rompe. Los demás no sabían si reírse o desaparecer. Uno de sus amigos trató de calmarlo con una palmada en el hombro, pero él lo apartó con brusquedad. «¿La conocen?», preguntó Rodrigo entre dientes. «No, pero creo que se llama Camila. Trabaja aquí desde hace como un año», respondió uno de los meseros con miedo. Rodrigo no dijo más. Caminó hacia la barra, se sirvió otra copa y se la tomó de un solo trago. No estaba acostumbrado a perder, menos frente a otras personas. Esa noche, el evento siguió, la música volvió a sonar y las risas regresaron, pero Rodrigo ya no era el mismo. Su orgullo había sido golpeado por alguien que, según él, no valía ni el suelo que pisaba, y eso lo iba a cargar por mucho tiempo. Camila, por su parte, llegó al área de lavandería y se apoyó en la pared. Respiró hondo. Estaba temblando, pero no de miedo, era rabia. Estaba harta de ver cómo los ricos trataban a los demás como si fueran basura. No le importaba si la corrían. Lo que dijo, lo dijo con el corazón, porque no se trataba solo de ella.
Era por todas las veces que alguien como Rodrigo humillaba a alguien como ella solo por sentirse más. Ella sabía quién era, sabía de dónde venía, y lo más importante, sabía que no necesitaba a nadie para sentirse valiosa. Rodrigo se quedó mirando al salón como si ya no perteneciera ahí. Algo en su interior había cambiado. No sabía si era coraje, vergüenza, o simplemente una mezcla de todo lo que nunca había querido sentir. Pero en el fondo, por más que lo negara, esa noche, ella le había ganado, y eso, para él, era imperdonable. Rodrigo no durmió esa noche. Dio vueltas en la cama hasta que amaneció. Tenía los ojos abiertos, clavados en el techo, con la mandíbula apretada y los músculos tensos. Lo que pasó en el evento no se le salía de la cabeza. Cada palabra, cada mirada, el tono con el que esa mujer se lo dijo todo sin miedo. La rabia lo carcomía. No estaba acostumbrado a perder el control de una situación, menos aún frente a tanta gente. Se levantó, caminó hasta el ventanal de su departamento en el piso 20 y se sirvió un whisky como si eso fuera a calmar el temblor de sus manos. Durante toda la mañana evitó abrir redes sociales. Sabía que si alguien había grabado la escena, y con tantos celulares por ahí, era probable, ya estaría circulando. Pero más que el miedo a quedar en ridículo, lo que sentía era una mezcla extraña: humillación, orgullo herido, confusión. ¿Quién demonios era ella para hablarle así? ¿Por qué no se había quedado callada como todo el mundo? A las 10 de la mañana sonó su celular. Era Fabián, uno de sus amigos del evento. Rodrigo no contestó. Luego entró un mensaje. «Oye, bro, ¿todo bien? Lo de anoche estuvo heavy. Nunca te había visto tan sacado de onda. Esa morra sí que tiene carácter». Rodrigo lo borró sin responder. Media hora después, otro amigo mandó una captura de una historia de Instagram, donde se escuchaba el audio de Camila diciéndole que era un niño mimado. El texto decía: «El millonetas y la empleada. Sopas». Rodrigo cerró el teléfono de golpe y lo aventó al sillón. No podía creer que esa escena estuviera dando vueltas. No soportaba la idea de ser motivo de burla, y menos por algo así. En lugar de salir o distraerse, se encerró en su departamento todo el día. Nadie le hablaba con seriedad, solo se reían del asunto como si fuera una anécdota chistosa. Eso lo enojaba más. No había nadie que se pusiera de su lado. En el fondo, Rodrigo empezaba a sentir que todos sus amigos eran simplemente eso, compañía vacía para fiestas, para lucirse, pero que en los momentos importantes solo sabían hacer chismes. Por la tarde, se metió a buscar el registro de empleados del hotel. Usó uno de los contactos de su padre para conseguir el nombre completo de Camila. Camila Ramírez Mejía, 27 años. Trabajaba desde hacía un año en el área de limpieza, con horarios rotativos. Tenía buen historial, sin reportes negativos. Rodrigo leyó su nombre en voz baja varias veces, como si con eso pudiera quitarle el poder que le había dejado con sus palabras. Se preguntaba si ella lo había hecho a propósito, si buscaba fama, atención, o si simplemente estaba harta. Algo en su forma de hablar, tan directa, le hacía pensar que no tenía otro interés más que decirle la verdad. Eso le ardía más, porque no era una pelea con insultos comunes. No le gritó ni le faltó al respeto de forma vulgar, solo dijo lo que pensaba. Eso era peor, porque no podía atacarla sin quedar como el villano. Se había defendido con dignidad. Y eso, para alguien como él, que vivía rodeado de gente que solo decía «sí, señor», era como un puñetazo en el estómago. Durante los días siguientes, la situación no mejoró. Donde fuera que iba, alguien sacaba el tema. En una comida con otros empresarios, uno de ellos soltó una risa mientras decía: «Oye, ¿ya contrataste a la morra del hotel como tu nueva asesora personal?». Porque con esa sinceridad, Rodrigo no se rió. Lo miró en silencio, con los ojos llenos de furia, pero no respondió. Aprendió a tragar saliva, a quedarse callado, pero en su mente, la escena seguía repitiéndose como si no tuviera fin. Una tarde, después de una reunión aburrida con su contador, Rodrigo fue al gimnasio del club donde entrenaba desde hacía años. Mientras corría en la caminadora, sintió que alguien se le acercaba. Era Mariana, su exnovia, que también asistía al club por temporadas. «¿Tú eres el que ahora se pelea con personal de limpieza en eventos caros?», le soltó de frente, sonriendo. Rodrigo la miró con asco. «No empieces». «No empiezo nada. Solo digo que te bajaron los humos. Ya te hacía falta». Mariana se fue dejándolo masticando coraje. Ella había sido una de las pocas personas que alguna vez lo había enfrentado también. La diferencia es que Mariana venía de la misma clase social que él. Camila no.
y eso hacía que su ego doliera más, que una mujer sin dinero, sin apellido, sin amigos influyentes se le plantara así. Lo tenía desconcertado. Por las noches, Rodrigo abría su laptop y buscaba el perfil de Camila en redes sociales. Tardó en encontrarlo. Tenía pocas fotos, todo privado. En la descripción solo decía, un día a la vez, nada más, sin frases inspiradoras, sin selfies en el espejo, sin provocaciones, solo una foto suya con una señora mayor, su abuela, seguramente, en un jardín. Se le veía feliz, con una sonrisa honesta. Rodrigo cerró la laptop y se recostó en el sillón con la vista perdida. No entendía por qué le importaba tanto. Tal vez porque por primera vez alguien lo había tratado como una persona más, sin miedo, sin filtro. Y eso lo hizo sentir menos, aunque no quisiera aceptarlo. En una reunión de trabajo, su padre, que aún tenía el control total de las empresas, le preguntó por qué andaba tan distraído. ¿Te pasó algo o estás con alguna loca nueva?, bromeó. Rodrigo no respondió, solo negó con la cabeza. Pero por dentro, la palabra loca le dio vueltas. Camila no estaba loca. Le había dicho lo que nadie más se atrevía. ¿Y si tenía razón? ¿Y si en realidad no era más que un niño mantenido? Esa idea le incomodaba tanto que prefería enterrarla. A los 8 días del evento, Rodrigo pasó por el hotel en su camioneta. No pensaba entrar, solo ver. Se estacionó enfrente y se quedó observando la entrada. La vio salir con su uniforme, cargando una mochila sencilla. Caminaba rápido, como quien tiene prisa por llegar a casa. Por un momento, pensó en bajarse, en decirle algo, pero no supo qué. ¿Iba a disculparse? ¿A reclamarle? Nada tenía sentido. Apretó el volante con fuerza y se fue sin que ella lo notara. Esa noche, algo cambió en él. No mucho, pero fue el inicio, porque por primera vez en su vida, Rodrigo del Valle sintió que ya no controlaba nada. Ni a la gente, ni su imagen, ni su ego. Todo por una mujer que no tenía nada. Pero le había ganado todo. Camila se levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Su celular sonaba con esa alarma chillona que ya ni escuchaba, porque se despertaba casi siempre 2 minutos antes. Se sentaba en la orilla de su cama y se frotaba los ojos. Tenía los pies fríos, la espalda un poco adolorida y las ojeras marcadas, pero eso ya era parte de su rutina. Se ponía el uniforme de trabajo, que ella misma lavaba y planchaba la noche anterior, y se amarraba el cabello en una coleta apretada. No tenía tiempo para maquillaje ni peinados, apenas para tomarse un café negro de pasada mientras se ponía los tenis. Vivía con su abuela, doña Marta, en una casa pequeña al oriente de la ciudad. Era un barrio tranquilo, pero algo descuidado. Las paredes de las casas tenían manchas de humedad y las banquetas estaban rotas en varias esquinas. Aún así, Camila lo sentía suyo. Había crecido ahí desde niña, entre gritos de vecinas, juegos en la calle y regaños de su abuela cuando llegaba tarde. Su mamá los había abandonado cuando ella tenía 8 años, y de su papá nunca supo nada. Doña Marta fue todo para ella: mamá, papá y mejor amiga. La mujer era fuerte, pero ya le pesaban los años, le dolían las rodillas, caminaba con cuidado, y a veces olvidaba cosas simples como si ya había tomado su medicina o no. Antes de salir, Camila siempre pasaba al cuarto de su abuela, le daba un beso en la frente y le dejaba el desayuno listo en el microondas. Tenía un cuaderno pegado en el refri donde anotaba todo lo que debía hacer mientras ella no estaba. Qué pastilla tomar, qué canal poner si se aburría, a qué hora iba a volver. Sabía que eso le daba tranquilidad. A las 6 ya iba camino al hotel en el camión. 40 minutos de trayecto, con la ciudad despertando, puestos ambulantes abriendo y la gente empujándose para agarrar asiento. Ella se paraba cerca de la puerta, con su mochila en el regazo y los audífonos puestos, aunque no siempre escuchaba música. A veces, solo los usaba para que nadie la molestara. Al llegar al hotel, saludaba con una sonrisa rápida y se metía directo al área de servicio. Cambiaba su mochila por el carrito de limpieza, revisaba qué habitaciones le tocaban y empezaba. Ya estaba acostumbrada al ritmo: camas, baños, aspiradoras, reponer toallas, limpiar espejos. A veces tocaba lidiar con huéspedes groseros o con quejas absurdas, pero Camila aprendió a no engancharse. Sabía cuándo callar y cuándo poner límites. Y sí, tenía carácter. No por gusto, sino porque la vida la había forjado así. A pesar de que su trabajo era físico, exigente y muchas veces invisible, ella no se sentía menos que nadie. De hecho, le daba orgullo poder mantener su casa, pagar el gas,
los medicamentos de su abuela y todavía estudiar en las noches. Estaba en el último año de técnico en administración. Tomaba clases en línea desde su celular, con datos que a veces no le alcanzaban para todo el mes. A veces se dormía frente a las videoclases, pero se esforzaba. No quería ser empleada de limpieza para siempre, no porque le avergonzara, sino porque sabía que podía más. La noche del evento con Rodrigo había sido dura, no solo por lo que pasó, sino porque después del enfrentamiento con él, su supervisora le llamó la atención. Le dijo que no podía meterse con los clientes, que tenía que mantener el perfil bajo. Camila se defendió como pudo. Explicó que solo se había defendido de un ataque directo, pero la jefa no quería problemas. Le dio un último aviso y la mandó a descansar. No la corrieron, pero quedó advertida. Eso la tuvo molesta varios días. Aún así, no se arrepintió. Volvería a decir lo mismo si se repitiera. Esa semana fue más difícil de lo normal. Su abuela se enfermó del estómago, y aunque no fue nada grave, tuvo que llevarla al doctor y comprarle medicina que no estaba en la lista del seguro. Gastó más de lo que podía, y eso significó que el resto de los días tuviera que recortar comida y pedir prestado un par de veces. No se quejaba, nunca se quejaba. Sabía cómo estirar el dinero hasta donde se pudiera. Una noche, mientras lavaba los trastes, su abuela se le quedó mirando desde el sillón con los ojos entrecerrados. «¿Qué tienes, mija?» «Nada, abue. Solo cansancio». «Tú nunca solo tienes cansancio». «¿Qué pasó?» Camila se sentó junto a ella. No pensaba contarle todo, pero terminó hablando del evento, del tipo grosero, de cómo la regañaron después. Doña Marta la escuchó en silencio. «¿Y tú le dijiste todo eso en la cara?» «Sí». «Pues hiciste bien. Pero aguas, hija. Esa gente tiene poder y rencor. Que haga lo que quiera. Yo no me voy a tragar lo que no me merezco». Doña Marta la abrazó y le acarició el cabello. Era la única persona con la que Camila se permitía bajar la guardia. En todo lo demás, era dura. Tenía que serlo. En los días siguientes, las cosas se calmaron un poco. Nadie más habló del evento. Sus compañeras del hotel le preguntaron por lo que pasó, y aunque ella no dio muchos detalles, se ganó respeto. Algunas la admiraban en silencio, otras le decían que estaba loca, pero todas sabían que tenía agallas. Camila siguió trabajando, estudiando, cuidando a su abuela. Su vida era un bucle constante, pero dentro de todo eso encontraba pequeñas cosas que la hacían seguir, como el atardecer que veía desde la azotea, cuando salía a colgar ropa, o las llamadas de su mejor amiga Fabiola, que se había ido a vivir a Querétaro pero seguían hablando como si nada hubiera cambiado, o los domingos con caldo de pollo y películas viejas en la tele. No tenía lujos, ni tiempo para salidas, ni espacio para quejas, pero tenía algo que muchos no: claridad. Sabía quién era, sabía lo que valía, y lo más importante, sabía lo que no iba a permitir. No pensaba en Rodrigo, al menos no todo el tiempo. A veces le venía su cara a la mente, esa mirada de incredulidad cuando le dijo todo, pero no por odio, ni por rencor. Era más como recordar un momento fuerte, como una escena que marcó algo, nada más. Lo que no sabía Camila era que la vida se estaba preparando para sacudirle el mundo, que ese hombre arrogante, al que enfrentó sin miedo, volvería a cruzarse en su camino, pero en circunstancias que ni en sueños habría imaginado. Eran las 9 de la noche cuando el celular de Rodrigo empezó a sonar sin parar. Estaba en un bar con unos conocidos, apenas tomando su segundo trago, cuando vio que el número que aparecía en la pantalla era el de uno de los escoltas de su papá. Al principio no le dio importancia, lo dejó sonar, pero luego llegó otro mensaje, y luego otro. Sintió un cosquilleo en el pecho, como una advertencia silenciosa. Tomó el celular, se levantó sin despedirse y salió a la calle con paso rápido. Marcó de vuelta. «¿Qué pasó?», preguntó, con tono de fastidio. Del otro lado, la voz era temblorosa. «Licenciado, es el señor Fernando y la señora Patricia. Hubo un accidente. Fue en la carretera. Están en el Hospital San José. Pero…». Rodrigo sintió que el piso se le movía, el ruido del bar, el tráfico. Todo se volvió un zumbido lejano. «¿Qué dijiste?». El auto se salió del camino. Volcó varias veces. Los médicos dicen que no sobrevivieron. Lo siento mucho». Por un segundo no supo si había entendido bien. Era como si su cuerpo no reaccionara. Solo se quedó ahí, con el celular pegado a la oreja y la cara sin expresión. Después colgó sin decir nada y caminó sin rumbo. No pidió coche, no llamó a nadie, solo caminó. 1 hora más tarde llegó al hospital. No supo cómo. Se detuvo en la entrada de urgencias, con la camisa arrugada, los ojos enrojecidos
y una sensación extraña en el estómago. Una enfermera salió a su encuentro. Él la miró directo. «Soy Rodrigo del Valle. Mis papás». Ella asintió con suavidad. Le tomó el brazo y lo guió por un pasillo silencioso, lejos del área de pacientes. En una sala pequeña, había 2 bolsas negras sobre unas camillas. Él se quedó paralizado. La enfermera no dijo nada, solo lo dejó ahí. Rodrigo dio un paso, luego otro, y luego cayó de rodillas. No gritó, no lloró, solo se cubrió la cara con las manos y se quedó así, como si su cuerpo hubiera decidido apagarse. Esa noche no volvió a casa. Se quedó en una sala de espera, sin moverse, sin hablar con nadie. Las horas pasaban lentas. Entraban llamadas, mensajes, pero él no respondía. Algunos empleados cercanos a su padre llegaron al hospital, más por protocolo que por verdadero interés. Hablaban en voz baja, se veían entre ellos con caras largas, pero nadie se le acercaba de verdad. Al amanecer, firmó los papeles del traslado a la funeraria. Todo fue rápido, demasiado rápido. Los cuerpos serían velados esa misma tarde en una de las capillas más elegantes de la ciudad, porque así lo había pedido su mamá en vida. Rodrigo solo asentía con la cabeza, sin entender bien en qué momento todo había pasado. Al llegar al velorio, lo recibieron empleados de traje negro, organizando flores, sillas, música de fondo. Gente comenzó a llegar, muchos conocidos de siempre, empresarios, políticos, amigos de sus papás, todos con rostros fingidos, frases hechas y palmadas vacías en el hombro. Rodrigo los saludaba por inercia. No sabía si quería gritar, correr o simplemente desaparecer. Durante las primeras horas, nadie se atrevía a decir nada más allá de lo típico. «Lo sentimos mucho. Fue una tragedia. Tus padres eran personas admirables». Rodrigo ya no escuchaba. Solo miraba la urna donde estaban las cenizas de sus papás, con una mezcla de rabia y vacío que no sabía cómo procesar. A mitad de la tarde, Mariana apareció. Llegó con un vestido negro elegante, maquillaje perfecto y un ramo de flores blancas. Se acercó a Rodrigo con paso firme, lo abrazó brevemente y le susurró algo al oído que él apenas entendió. «Aquí estoy si necesitas lo que sea». Rodrigo no respondió, solo asintió con la cabeza. Mariana se quedó cerca, observando todo, analizando cada movimiento. Ella sabía cómo moverse en ese ambiente, lo conocía bien. El resto del día pasó como un sueño confuso. La gente venía, se iba, algunos lloraban por compromiso, otros hablaban de negocios como si nada. Rodrigo apenas se mantenía en pie. No había comido, no había dormido, y cada vez que alguien le decía «tienes que ser fuerte», sentía que lo estaban empujando al vacío. Al final del velorio, cuando todos se fueron y solo quedaban los encargados cerrando la sala, Rodrigo se sentó en una de las bancas y se quedó ahí. Ya no podía más. Su mundo se había derrumbado, y lo peor de todo, estaba solo. La casa familiar se volvió un lugar frío, enorme, lleno de ecos. Rodrigo entró esa noche y caminó por los pasillos como un fantasma. Las fotos de sus padres seguían en las paredes. La sala seguía ordenada como siempre, pero todo se sentía muerto. Se sentó en el sofá donde su mamá leía por las tardes. Aún olía a su perfume. Abrió una botella de vino y se la tomó directo de la botella. No cenó. No prendió la tele, no habló con nadie, ni siquiera lloró. Era como si ya no pudiera sentir nada. En la madrugada, se quedó dormido en el mismo sofá, con la botella vacía en la mano y los ojos secos. Los días siguientes fueron iguales. El teléfono no paraba de sonar. Gente queriendo saber qué pasaría con las empresas, con los bienes, con los negocios. El abogado de la familia le explicó que todo estaba bajo un fideicomiso y que había detalles por revisar. Rodrigo solo asentía. No le importaba nada, solo quería a sus papás de vuelta. Al cuarto día, se despertó con el sonido del timbre. Tardó en reaccionar. Se levantó arrastrando los pies y abrió la puerta sin fijarse. Al hacerlo, se quedó en shock. Ahí estaba Camila, con una cara seria, pero tranquila. Sostenía un ramo pequeño de flores y una bolsa con pan dulce. «Hola». Rodrigo no dijo nada, solo la miró. «No vine a incomodar, solo sé lo que es perder a alguien. Y sé lo que duele cuando nadie se queda. Así que traje café y pan». Él la miraba como si no entendiera qué estaba pasando. Era lo último que esperaba. Camila dio un paso al frente. «No voy a entrar si no quieres. Solo pensé que tal vez no estaría mal que alguien te acompañara, aunque sea un ratito». Rodrigo se hizo a un lado, en silencio. Ella entró despacio. No hubo abrazos, ni palabras bonitas. Solo 2 personas rotas,
compartiendo un momento de silencio en medio del dolor. Camila puso el café en la mesa, sirvió 2 tazas y se sentó frente a él. No lo miraba con lástima, no lo trataba con compasión forzada, solo estaba ahí. Rodrigo dio el primer sorbo al café sin decir una sola palabra, y por primera vez en días, se sintió un poco menos solo. El primer lunes después del velorio amaneció nublado, como si hasta el cielo entendiera el vacío que quedaba. Rodrigo abrió los ojos sin querer hacerlo. No escuchaba el ruido de su mamá en la cocina, ni los pasos de su papá hablando por teléfono desde temprano. La casa estaba en silencio, un silencio pesado, vacío, de esos que te aplastan el pecho y te recuerdan que ya nada es igual. Se levantó de la cama con el cuerpo entumido. La noche anterior apenas había dormido, y la cabeza le daba vueltas. Se metió a bañar sin ganas. Dejó correr el agua caliente mientras se apoyaba en la pared. No lloró. Sentía como si las lágrimas se hubieran secado desde el primer día. Al salir, se vistió con la primera ropa que encontró. No le importaba cómo se veía, lo de siempre, camisa cara, pantalón planchado, zapatos de diseñador, pero ya nada tenía sentido. Al bajar a la cocina, todo seguía intacto. Los mismos platos acomodados, la cafetera lista, las flores en el jarrón como si sus papás fueran a aparecer en cualquier momento. Pero no, solo era él. Y ese silencio. Un silencio que ya no se llenaba con risas, ni con peleas, ni con nada. Encendió la cafetera por inercia. Sirvió una taza. Se sentó en la mesa y se quedó ahí, mirando el vacío. A media mañana llegaron los primeros correos. El abogado le había mandado documentos, cosas que revisar, decisiones que tomar. Rodrigo los abrió, pero no los entendía del todo. Palabras legales, cifras, movimientos. Le escribieron también algunos directivos de las empresas de su padre, casi todos con el mismo tono, frío, educado, sin una gota de humanidad. Esperamos instrucciones sobre la continuidad de las decisiones financieras del mes. Solicitamos acceso al respaldo de la cuenta empresarial principal. ¿Qué pasará con la dirección general? Nadie preguntó cómo estaba. Nadie se ofreció a ayudar. Solo querían respuestas, movimiento, control. Levantó el teléfono y llamó a su tío Jaime, hermano de su mamá. No contestó. Le dejó un mensaje. Luego marcó a Ernesto, uno de los socios más cercanos a su papá. Lo mismo, sin respuesta. Intentó con Mariana, que había estado en el velorio. Sonó varias veces y luego entró a buzón. Rodrigo se quedó mirando el celular con incredulidad. ¿Todos ya lo habían soltado tan rápido? Esa tarde, volvió a marcar al abogado. Licenciado, ¿qué tan solo estoy en esto? Hubo un silencio breve. Rodrigo, hay gente trabajando en el equipo de tu papá, pero la mayoría de las decisiones las tomaba él. Tú no figurabas oficialmente, solo apareces como beneficiario en algunos fideicomisos. Para el resto, hay que revisar. ¿Y los socios? ¿Los directivos? Están viendo por sus propios intereses. Lo siento, pero es la verdad. Rodrigo colgó sin decir más. Se apoyó en el respaldo del sillón y se pasó las manos por la cara. Era como despertar de un sueño en el que todo había sido falso. Siempre pensó que tenía poder, respaldo, gente leal, pero no. Solo estaban mientras su papá tenía el control. Ahora que él ya no estaba, todos se estaban alejando como ratas huyendo del barco. Durante 3 días más, intentó mantenerse en pie. Asistió a una reunión con inversionistas, donde apenas si le dieron la palabra. Lo miraban con respeto falso. Él sabía que lo consideraban un adorno. Un hijo sin experiencia. Un niño rico que jamás había tenido que decidir nada. Nadie lo tomaba en serio. Volvió a casa y encontró más papeles en la entrada. Documentos legales, notificaciones de propiedades en revisión, cuentas congeladas para análisis de herencia. Todo estaba tan enredado que sentía que iba a explotar. No sabía por dónde empezar. Ni siquiera entendía cómo habían hecho sus padres para manejar tanto sin que él tuviera idea de nada. El único mensaje que realmente sintió como real fue uno corto, de Camila. Decía, ¿cómo amaneciste hoy? Nada más. Ni corazones, ni palabras bonitas, ni frases motivadoras. Solo eso. Pero era el único mensaje que lo hizo sentir que no era invisible. No le respondió de inmediato. Pensó en lo raro que era todo. Hace apenas unas semanas, esa mujer lo había dejado en ridículo frente a medio salón. Y ahora era la única que se atrevía a preguntarle algo humano. Pasó la tarde sin comer. Solo café y cigarros. Rodrigo nunca había sido fumador, pero esa semana se había vuelto costumbre. Encendía uno cada vez que no sabía qué hacer con las manos, con los pensamientos, con la soledad. Esa noche, Camila volvió a escribir. Esta vez fue más directa. No tienes que contestar si no quieres.
Solo te aviso que mañana paso con pan para tu abuela. Me dijo que le gustó el que traje». Rodrigo soltó una risa silenciosa, una risa corta, sin alegría, pero real. Por un segundo, sintió algo leve en el pecho, algo que no era dolor, solo una presencia, alguien que no desaparecía. Al día siguiente, Camila apareció como dijo. No entró de inmediato. Tocó la puerta. Rodrigo abrió y ella levantó la bolsa con pan. «Solo venía a dejar esto, y a ver si tu abuela necesita algo». «Está dormida», respondió él con voz ronca. «¿Y tú?» Rodrigo no respondió. Solo se hizo a un lado. Camila entró. Caminó directo a la cocina, dejó el pan en la mesa y sacó un termo con café. «No traje azúcar. Está amargo, como la vida». Rodrigo se sentó frente a ella. Se sirvió una taza. Tomaron en silencio. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo él, de pronto. «Que todos los que decían ser parte de mi vida ya no están. Ni uno solo». Camila asintió. «Es que no eran parte de tu vida, eran parte de la vida de tu papá». Esa frase le cayó como un balde de agua helada, pero era verdad. «Yo pensé que estaba rodeado de gente que me respetaba. Te respetaban, mientras tenías un respaldo. Ahora estás solo, y eso duele». Rodrigo bajó la mirada, luego la levantó. «¿Tú por qué estás aquí?». Camila lo miró sin drama. «Porque sé lo que se siente perderlo todo, y porque tú, con todo lo que tienes o tuviste, no tenías idea de lo que es quedarte sin nadie». Rodrigo apretó la taza con fuerza. Quiso decir algo, pero no pudo. Solo asintió con los ojos llenos de cansancio. Esa noche, Camila no se quedó mucho, solo lo escuchó. Le preparó un poco de sopa con lo que encontró en la alacena. Le preguntó si había dormido bien, y antes de irse, le dijo algo que se le quedó grabado. «No tienes que ser fuerte ahorita, solo no te desaparezcas». Rodrigo se quedó solo en la puerta, viendo cómo ella se alejaba por la calle. No sabía qué estaba pasando, ni por qué le importaba tanto que ella hubiera llegado justo ahora. Pero en medio del abandono de todos, ella era la única que no había callado, ni en la pelea del evento, ni ahora. Y eso, sin querer, empezaba a significar más de lo que podía admitir. Rodrigo llevaba ya casi 2 semanas en piloto automático. Despertaba sin ganas, caminaba por la casa como si flotara, abría correos sin leerlos bien, ignoraba llamadas y apenas comía lo necesario para no desmayarse. Su cabeza estaba llena de ruido, pero al mismo tiempo, todo se sentía en silencio, un silencio incómodo, largo, que no daba tregua. Dormía en el sofá porque su habitación le daba una sensación de encierro. A veces dejaba la televisión prendida solo para no sentir que estaba solo, aunque no prestaba atención a nada. Ese martes por la tarde, el sol estaba bajo, pero el calor seguía pegando fuerte. Rodrigo se había quedado dormido con la camisa desabrochada, tirado en uno de los sillones, cuando escuchó que tocaban la puerta. Al principio pensó que lo había soñado, pero el timbre volvió a sonar. Se levantó arrastrando los pies, con los ojos hinchados y la cara desencajada. Abrió la puerta sin preguntar quién era, sin energía para preocuparse. Y ahí estaba ella, otra vez, Camila. No traía flores ni pan esta vez, solo una mochila colgada del hombro y una expresión seria. «Vengo a ayudarte», dijo directo, sin rodeos. Rodrigo parpadeó, confundido. «¿Ayudarme con qué?». «Con lo que se te viene encima. Alguien tiene que ayudarte a poner en orden tu vida». Él se quedó en silencio. No sabía si reírse o molestarse. ¿Quién era ella para venir así, tan segura? «Camila, no necesitas hacer esto. Lo sé, pero lo voy a hacer igual». Rodrigo la dejó entrar, no porque quisiera compañía, más bien porque en el fondo ya no tenía fuerzas para discutir con nadie, y ella parecía ser la única persona que no le exigía nada, ni le preguntaba estupideces. No hablaba para quedar bien, no lo miraba con pena, solo lo trataba como lo que era, un hombre roto que estaba aprendiendo a vivir sin lo que siempre había dado por hecho. Camila se sentó en la mesa del comedor y sacó de su mochila una libreta con un bolígrafo. «Necesitas hacer una lista, todo lo que tengas que resolver, desde lo legal hasta lo personal. No puedes seguir así, esperando a que el tiempo lo arregle». Rodrigo se sentó frente a ella sin decir palabra. A veces la miraba como si no entendiera de dónde sacaba tanta seguridad. Ella comenzó a hacer preguntas. «¿Tienes acceso a todas las cuentas de tu papá?». «No, solo a las personales». «¿Ya hablaste con el contador de la empresa?». «No he podido». «¿Y el abogado?». «Me mandó papeles. No los he leído todos». «Perfecto. Entonces empecemos por ahí». Camila anotaba todo sin pedir permiso. Rodrigo se dio cuenta de que, por alguna razón, no le molestaba. Al contrario,
Sentía que por fin alguien le estaba marcando un camino, uno que no fuera solo el caos en su cabeza. ¿Y qué sabes tú de esto?, preguntó de repente con curiosidad. Estudio administración. Último año. No soy experta, pero sé leer estados de cuenta. Y sé cómo ordenar un desastre. Rodrigo asintió sin burlarse. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que tenía que fingir superioridad. Al contrario, estaba en el suelo, y ella lo sabía, pero no lo pisaba, solo lo empujaba a levantarse. Pasaron varias horas revisando papeles. Camila organizó los documentos por fecha, por importancia, por urgencia. Hizo llamadas a bancos, pidió reportes, preguntó por asesorías legales sin mencionar el apellido del Valle. Cuando colgaba, anotaba todo en su libreta. Rodrigo, mientras tanto, solo la observaba. Al anochecer, Camila se levantó y fue directo a la cocina. ¿Tienes algo para cenar? Creo que hay pasta. En la alacena. Ella cocinó sin hacer ruido. Rodrigo la veía moverse por la cocina como si fuera su casa. Pero no en mal plan, no con descaro, más bien con naturalidad. Cuando sirvió los platos, se sentaron en silencio a comer. No hubo brindis, ni conversaciones profundas. Solo dos personas compartiendo comida sencilla en medio del caos. Después de cenar, Camila se paró frente a él con firmeza. Mañana paso otra vez. Vas a leer los contratos del abogado. Yo te ayudo a entenderlos, pero necesitas estar despierto, bañado y con ganas. ¿Estamos? Rodrigo asintió sin pensarlo mucho. Camila, ella lo miró, esperando. ¿Por qué lo haces? Porque te dejaron solo, y porque tú, con todo y todo, no te mereces quedarte así. Rodrigo se quedó en la puerta viéndola irse. No supo cómo sentirse. Lo único que tenía claro era que, desde que Camila había llegado, por primera vez sentía que algo podía mejorar. No mucho, no rápido, pero algo. Al día siguiente, ella volvió, puntual, con un café en la mano y más hojas impresas. Rodrigo ya estaba listo, no al 100, pero diferente. Se había bañado, peinado, hasta intentó afeitarse aunque se cortó en el cuello. Camila lo notó, pero no dijo nada. Solo sonrió apenas. Trabajaron hasta la tarde. En una de esas pausas, mientras comían unas galletas que ella traía en la bolsa, Rodrigo se atrevió a preguntarle algo más personal. ¿Siempre has sido así? ¿Cómo? Tan valiente, tan directa. Camila se encogió de hombros. No me quedó de otra. Desde niña aprendí que si no hablas claro, la vida te pasa por encima. Y ya me pasó una vez. No pienso dejar que me vuelva a pasar. ¿Qué te pasó? Ella dudó. Bajó la mirada. Luego lo vio a los ojos. Mi mamá se fue cuando yo tenía 8 años. Un día salió por tortillas y no regresó. Literal. Mi abuela me crió. Y desde entonces aprendí que si no me defendía sola, nadie lo iba a hacer. Rodrigo no supo qué decir. Solo se quedó viéndola en silencio. Sintió que algo le apretaba la garganta. ¿Y tu papá? Nunca lo conocí. Ni ganas me dan. Camila no lo decía con tristeza. Lo decía como quien ya lo superó. Como quien aprendió a seguir sin mirar atrás. Después de ese día, Camila comenzó a ir casi todos los días. No era una rutina, ni una obligación. Era algo que simplemente se dio. Rodrigo no lo pedía, pero la esperaba. Ella no lo decía, pero se aseguraba de dejar su trabajo listo para tener tiempo de ayudarlo. Y sin que ninguno lo admitiera, esa presencia diaria empezó a sanar cosas que ni ellos sabían que estaban rotas. Camila no se volvió su asistente, ni su consejera, ni su niñera. Solo era alguien que aparecía justo cuando más falta hacía. Y eso vale más que cualquier cosa. Rodrigo despertó una madrugada con la garganta hecha nudo y el pecho ardiendo. Había soñado con su mamá. Estaban en la cocina. Ella le preparaba huevos con jamón. Hablaban de tonterías y reían como si el tiempo no hubiera pasado. Pero algo en el sueño se sentía fuera de lugar. Cuando quiso abrazarla, ella se esfumó. Así, sin más. Se despertó empapado en sudor, temblando. No era la primera vez que soñaba con ellos, pero sí la primera que se sentía tan real. Se sentó al borde de la cama y se cubrió la cara con las manos. No podía más. Eran las 3 de la mañana. Caminó por el pasillo oscuro de la casa, descalzo, sin saber a dónde iba. Al llegar a la sala, se dejó caer en el sillón, como si el cuerpo ya no le respondiera. Había algo dentro de él que estaba a punto de romperse. Lo sabía. Llevaba días cargando con un dolor seco, sin forma, que lo iba aplastando poco a poco. No lloraba, no hablaba, solo aguantaba. Hasta ahora, recordó los domingos que pasaban juntos, su papá regando las plantas,
su mamá viendo novelas con una manta en las piernas. Recordó las peleas también, los gritos, los reproches. Nunca fueron la familia perfecta, pero eran su familia, y ahora ya no estaban. Y nadie lo preparó para eso. Nadie te dice cómo vivir cuando la gente que te formó desaparece. Nadie te entrena para el silencio que queda después. Se quedó ahí sentado por horas. A veces se levantaba, daba vueltas, abría cajones buscando quién sabe qué, fotos, papeles, notas, recuerdos. Encontró un sobre cerrado con su nombre en la letra de su mamá. Lo reconoció al instante. Temblando lo abrió. Era una carta breve. Rodrigo, si alguna vez llegas a leer esto, es porque algo nos pasó. No te quedes solo, no te encierres. Eres más fuerte de lo que piensas, aunque nunca te lo hayas creído. Perdón por todo lo que hicimos mal, y gracias por todo lo que hiciste bien, aunque no te lo dijimos seguido. Te quiero, mamá. Las lágrimas no salieron de inmediato. Se quedó con la carta en la mano, respirando como si le faltara el aire. Luego el llanto lo arrasó. No fue un llanto suave, fue brutal. Lloró con rabia, con culpa, con cansancio. Se aferró al respaldo del sofá, apretó los dientes, golpeó el cojín. Todo lo que no había dejado salir esos días se soltó como un río desbordado. Nadie lo vio, nadie lo abrazó. Estaba solo, pero por fin se dejó romper. Pasó el resto de la madrugada en el piso, recostado junto al sofá, abrazando una chamarra vieja de su papá. Cuando amaneció, tenía los ojos hinchados y la voz rota. Se arrastró hasta la cocina y se sirvió agua. Luego se sentó en silencio, viendo cómo la luz entraba por la ventana. Por primera vez en semanas, sentía que algo dentro de él se había liberado. No era paz, era solo espacio. Como si hubiera abierto una herida que ya no podía seguir escondiendo. Ese mismo día, Camila llegó sin avisar. Llevaba una caja de cartón con folders, marcadores y una agenda nueva. «Te traje un calendario, así no se te va a ir el mundo encima», dijo con una sonrisa leve. Rodrigo la miró desde la puerta. Tenía el rostro apagado, pero ya no estaba tan tenso. «No dormí», dijo él. «Se te nota». «¿Qué pasó?» Él dudó. Luego hizo una seña para que entrara. Camila dejó la caja en la mesa y se sentó en el sofá. Rodrigo se quedó de pie por un momento. Luego se sentó frente a ella. «Soñé con mi mamá. Me dejó una carta». «¿La leíste?» Rodrigo asintió. «Por fin lloré. Todo. Como un niño». Camila no dijo nada. Solo lo miraba. «Me siento raro. Como si por fin pudiera respirar. Pero al mismo tiempo, vacío. Es normal», respondió ella. «Cuando se rompe algo muy fuerte, al principio solo queda el eco. Pero ese eco es mejor que el silencio que traías». Rodrigo bajó la mirada. Sus dedos jugaban con la orilla de la carta que ahora tenía sobre la mesa. «Me da miedo lo que sigue. No tengo idea de qué hacer con mi vida. Ni con las empresas. Ni conmigo. Tampoco necesitas tenerlo claro ahorita. Solo sigue. Un día a la vez». Se quedaron en silencio un rato. Camila sacó un marcador y empezó a escribir fechas en la agenda. Cosas pequeñas. Revisar papeles, hacer una llamada, leer un contrato. Rodrigo la observaba como si le estuviera viendo un poco el alma. Había algo en ella que le daba calma. No paz total, pero calma. Y eso ya era mucho. «¿Tú por qué no te rindes?», le preguntó de pronto. «Porque me niego a vivir sintiéndome menos. Y porque hay gente que me necesita. Mi abuela, tú». Rodrigo levantó la vista, sorprendido. «¿Yo?» «Sí. Aunque no lo quieras admitir, te estás sosteniendo con lo que puedo darte. Y está bien. Nadie puede con todo solo». Rodrigo se rió. Por primera vez en días. Una risa corta, honesta. «No entiendo cómo pasamos de gritarnos en un salón lleno de ricos a esto». Camila también rió, pero con los ojos brillosos. «La vida es rara. Te lanza al piso. Y justo ahí, donde no esperas, te pone a la gente que sí vale». Después de ordenar un poco más los papeles, ella se preparó para irse. Rodrigo la acompañó a la puerta, pero antes de que saliera, la detuvo. «Camila, gracias». Ella lo miró. «No me des las gracias. Solo, no te vayas a rendir». Rodrigo cerró la puerta después de que ella se fue y se quedó un momento parado ahí, sin moverse. Algo había cambiado en él. No sabía qué exactamente, pero era como si por dentro una pared hubiera caído. Su dolor ya no era algo escondido, ya no era un nudo en el estómago. Era una herida abierta, sí, pero visible. Y cuando las cosas se ven, se pueden sanar. Esa noche no durmió en el sofá. Subió a su cuarto, acomodó la cama, guardó las fotos de sus papás en el buró
y se metió bajo las cobijas. Cerró los ojos con miedo, pero sin resistirse al sueño, y por primera vez desde que todo se había derrumbado, descansó un poco. Rodrigo llegó al despacho del abogado con el estómago revuelto. Había dejado pasar varias citas porque no quería enfrentar todo ese rollo legal que parecía en otro idioma, pero esa mañana se vistió, respiró hondo y decidió dar la cara. Camila lo había motivado, claro, pero también ya estaba harto de no entender qué pasaba a su alrededor. Se sentía como alguien que va en un coche sin frenos, sin saber si viene una curva o un muro. El edificio del despacho estaba en una de esas zonas caras, donde todos los vidrios son espejados y los pisos suenan diferente. Rodrigo pasó la recepción, lo anunciaron y lo hicieron esperar en una sala, donde todo olía a madera nueva y aire acondicionado. Después de 10 minutos, lo hicieron pasar. El licenciado Adame era un señor de unos 60 y tantos años, de lentes delgados y cara seria. Tenía las manos bien cuidadas, el saco perfectamente planchado y la voz de esos que no dicen una palabra más de la cuenta. Se saludaron con un apretón de manos y se sentaron frente a frente. «Rodrigo, qué bueno que viniste por fin», dijo el abogado, revisando unos papeles. «Estoy listo. Dime todo, sin rodeos». Adame asintió y acomodó los documentos frente a él. Abrió una carpeta gruesa y comenzó a hablar. «Tu padre dejó todo bajo un fideicomiso. Tú eres el beneficiario principal, pero no el administrador. Él no te consideró listo para tomar el control. Todo está en manos de 3 socios. Uno de ellos renunció tras la muerte de tu padre. Los otros 2 están empezando a mover piezas». Rodrigo se quedó callado. Eso ya lo había escuchado antes, pero ahora venía con más detalle, más peso. ¿Qué significa eso? Que, legalmente, no puedes tomar decisiones sin ellos. Puedes pedir informes, puedes opinar, pero no puedes ordenar. Y además, el abogado hizo una pausa. Rodrigo se tensó. Además, hay un detalle que no habíamos comentado. Tu papá estaba en una crisis financiera desde hace más de un año. Las inversiones no salieron como esperaba. Cayó en deudas grandes, vendió propiedades, usó ahorros, pidió créditos, y muchos de esos movimientos no quedaron del todo claros. ¿Qué estás diciendo? ¿Que el imperio del Valle ya no es un imperio? Está a punto de caer. Las propiedades están hipotecadas, las cuentas congeladas, las empresas deben sueldos, impuestos, seguros. Rodrigo se levantó bruscamente de la silla. Eso no puede ser. Mi papá no me dijo nada. Jamás me dijo que estaba mal, porque te estaba protegiendo, o tal vez porque no quería que lo supieras. Solo él y su contador personal lo manejaban, y ahora ese contador está desaparecido. Nadie lo ha localizado. Rodrigo sintió cómo se le cerraba el pecho. Caminó por la oficina como león enjaulado. El abogado lo observaba sin interrumpirlo. Entonces, ¿no tengo nada? Tienes un nombre, tienes la posibilidad de hacer algo, pero tienes que moverte ya. Si no haces nada, en 6 meses todo será embargado. Rodrigo se dejó caer en la silla. Lo que acababa de escuchar era un golpe más duro que cualquier otra cosa hasta ahora. No se trataba solo de papeles, de negocios. Se trataba de todo lo que creyó que era, todo lo que alguna vez defendió con arrogancia. Resulta que su papá le había ocultado una ruina vestida de oro, y ahora él era el heredero de esa ruina. «¿Qué hago?», preguntó, más a sí mismo que al abogado. «Tienes que ponerte al frente, hablar con los socios, ver qué propiedades pueden salvarse, qué negocios vale la pena pelear, qué empleados puedes recuperar, y sobre todo, necesitas trabajar, de verdad». Esas palabras le pegaron directo al ego. Trabajar. Nunca lo había hecho de verdad, nunca lo necesitó. Hasta ahora. Salió del despacho con la cabeza baja, los ojos rojos, los papeles en una carpeta que se sentía más pesada que una piedra. En el estacionamiento se quedó dentro del coche por casi media hora. No encendió el motor, solo respiraba con dificultad, viendo a través del parabrisas como si no supiera dónde estaba. Camila lo llamó justo cuando estaba por explotar. Contestó con voz quebrada. «¿Estás bien?» «No, nada está bien». «¿Dónde estás?» «En el coche, afuera del despacho». «¿Te veo en tu casa?» Rodrigo no dijo que sí, pero ella entendió que debía ir. Cuando llegó, lo encontró en el mismo lugar. No se había movido. Subieron en silencio. Se sentaron en la sala. Él dejó la carpeta sobre la mesa y la empujó hacia ella. «Lee, léelo todo. Quiero que sepas lo que soy». Camila sacó los papeles. Empezó a leer. Cada hoja era más pesada que la anterior. Rodrigo la observaba como si estuviera esperando que se burlara,
que lo juzgara, que lo rechazara. ¿Y entonces?, preguntó después de unos minutos. ¿Qué opinas? Camila levantó la vista. Opino que ya sabías, pero no lo habías aceptado. ¿Qué cosa? Que todo lo que tenías era una mentira bonita, pero eso no significa que tú lo seas. Rodrigo se rió con sarcasmo. ¿Y ahora qué? ¿Vas a decirme que esto es una lección de vida? No, no te vengo a dar lecciones. Solo te digo que tienes dos caminos: seguir hundiéndote o empezar a pelear. Rodrigo se quedó callado. Por primera vez, no tenía una respuesta lista. No sabía qué decir, ni cómo actuar. Se sentía como un niño perdido en medio del desierto. ¿Y si no sé cómo? Camila se levantó, fue a la cocina, trajo 2 vasos de agua y se sentó de nuevo frente a él. Entonces te enseñas, aprendes, preguntas, te equivocas, pero no te quedas esperando. Rodrigo bajó la mirada, le temblaban las manos. Tengo miedo. Camila no lo miró con lástima, solo le puso una mano en el hombro. Eso es lo más humano que has dicho desde que te conocí. Esa noche no hablaron más. Camila se quedó un rato, revisando documentos, anotando cosas, haciendo cálculos. Rodrigo la veía, en silencio, preguntándose cómo alguien con tan poco podía tener tanto control, tanta fuerza, tanta claridad. Cuando ella se fue, él subió a su cuarto, se quitó la ropa y se miró al espejo. Ya no era el tipo del evento elegante, ya no era el hijo del gran empresario. Era solo él, con miedo, con deudas, con un mundo encima, pero también con la primera chispa de verdad, porque ahora sí, sabía en qué estaba parado, y aunque era tierra quebrada, era suya. Rodrigo despertó con el estómago revuelto. Había soñado que caminaba por un pasillo sin puertas, sin ventanas, sin salida, solo un pasillo eterno, oscuro y silencioso. Cuando abrió los ojos, le costó recordar dónde estaba. Le tomó unos segundos ubicar su propia habitación. Estaba despeinado, con el rostro apagado y la garganta seca. Se sentó en la cama, se frotó la cara con ambas manos y miró hacia la ventana. La ciudad seguía ahí afuera, igual de ruidosa, igual de rápida, y él seguía en pausa. Ese día no bajó a desayunar, ni se bañó, ni se cambió. Se quedó sentado en la cama viendo la pared, como si esperara que algo lo sacara de ahí. Pero nada pasaba, solo el reloj avanzando. En algún momento sonó su celular. Era Camila. No contestó. No tenía fuerzas, ni para fingir. Durante las siguientes horas, todo se volvió borroso. Rodrigo caminó de la cama al sillón, del sillón a la cocina, de la cocina otra vez a la cama. No abrió correos, no atendió llamadas, no leyó papeles. En el fondo, sentía que ya no tenía caso. ¿De qué servía intentar salvar algo si todo estaba roto desde antes? La casa, el nombre, la empresa, su imagen. Todo era una farsa que ya se había desmoronado. Ya no era el heredero poderoso, ni el hijo exitoso, ni el joven respetado. Ahora era solo un tipo más, uno que no sabía hacer nada. Por la tarde, revisó su cuenta bancaria. Quedaban 22,000 pesos, una cantidad que para cualquiera sonaría suficiente, pero para él era como si le hubieran dejado unas monedas. Las tarjetas de crédito ya estaban bloqueadas. Los autos registrados a nombre de su padre ahora estaban en revisión legal. La casa seguía en su poder, pero el abogado le había advertido que si no resolvía los temas del fideicomiso, podía terminar perdiéndola también. Sentado frente a la computadora, abrió el correo del contador de una de las empresas. Ahí estaba el estado financiero real de la constructora. Deudas, demandas laborales, pagos vencidos, una bomba a punto de explotar. Rodrigo cerró la laptop de golpe. Le sudaban las manos. Se sentía mareado, como si todo el oxígeno se hubiera ido. Esa noche no cenó. Se quedó en el piso de la sala, acostado boca arriba, viendo el techo. Pensó en su papá, en cómo lo vio siempre como un gigante, un hombre que sabía todo, que controlaba todo, que no se equivocaba. Pero ahora lo veía como alguien igual de humano, igual de confundido. Tal vez su padre no supo cómo decirle que estaban perdiendo todo. Tal vez pensó que podría arreglarlo sin que Rodrigo se enterara, o tal vez solo le dio miedo. Y ahora, él estaba ahí, con esa misma carga, pero sin saber por dónde empezar. A las 11 de la noche, Camila tocó la puerta. Rodrigo no se movió. Dejó que tocara 3 veces más. Luego la escuchó decir su nombre, con fuerza, pero sin gritar. Finalmente, se levantó y abrió. Ella lo miró con el ceño fruncido. ¿Por qué no contestas? No quería hablar con nadie. ¿Desde cuándo? Desde que me di cuenta que ya no tengo nada. Camila entró sin pedir permiso. Caminó hasta la sala,
Vio la laptop cerrada, los papeles regados, la cara de Rodrigo. Se quedó parada frente a él. ¿Y qué esperas? ¿Que alguien venga a rescatarte? Rodrigo no respondió. Se dejó caer en el sillón. No sirvo para esto. No sé hacer nada. Nunca aprendí. Entonces aprende. ¿No entiendes? Claro que entiendo, dijo ella, levantando la voz por primera vez. ¿Tú crees que la vida me dio tiempo para aprender antes de necesitarlo? ¿Que me enseñaron a cuidar a una persona enferma? ¿A trabajar desde los 15? ¿A estudiar en las noches muerta de sueño? Rodrigo la miró. Por primera vez la vio de verdad, no solo como la mujer que lo ayudaba, la vio como alguien que había peleado cada día de su vida, alguien que se había hecho sola, y eso le dolió. No sé ni por dónde empezar, repitió él, con la voz quebrada. Empieza desde abajo, dijo Camila, desde donde deberías haber empezado siempre, sin privilegios, sin excusas. Se hizo un silencio tenso. Rodrigo respiraba con dificultad. ¿Y qué? ¿Me pongo a repartir volantes? ¿A lavar coches? Te pones a trabajar, respondió ella, sin sarcasmo. Donde sea, pero trabajando, viendo cómo se ganan las cosas, viendo lo que nunca has querido ver. Rodrigo cerró los ojos. La cabeza le daba vueltas. Todo su orgullo estaba tirado en el piso, pero dentro de él, una parte pequeña empezaba a entender. No podía seguir esperando que alguien le resolviera la vida. Camila se sentó a su lado. Yo te puedo ayudar, pero no puedo hacerlo todo por ti. O te paras, o te quedas aquí viendo cómo todo se te escapa. Rodrigo tragó saliva. Se levantó lentamente y fue por agua. Al regresar, la miró con otra cara, no de valentía, pero ya no era la misma de antes. Ahora había decisión. ¿Conoces a alguien que necesite empleados? Sí, en el hotel donde trabajo hay una vacante para recepción. Turno nocturno. Pagan poco, pero pagan. ¿Lo quieres? Rodrigo dudó unos segundos. Luego asintió. Sí, entonces prepárate. Vas a entrar por la puerta de atrás, con uniforme, sin que nadie te trate diferente. Está bien. ¿Y vas a aguantar? Porque la gente allá no te va a aplaudir. Voy a aguantar. Camila lo miró largo rato. Luego sacó su celular, escribió un mensaje y se lo mostró. Ya te anoté en la entrevista. Es mañana a las 6. No llegues tarde. Y por favor, báñate. Rodrigo sonrió por primera vez ese día. Una sonrisa real, pequeña, pero llena de algo nuevo, algo que apenas estaba naciendo. Gracias, Camila. No me des las gracias todavía. Vas a odiarme cuando empieces. Rodrigo se quedó solo después de que ella se fue. Caminó por la casa, subió a su cuarto, sacó ropa sencilla, preparó su mochila. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió con un propósito, aunque fuera pequeño. Esa noche durmió pocas horas, pero profundas, y cuando el sol empezó a salir, ya estaba de pie, listo para empezar, desde abajo, como todos. Rodrigo llegó al hotel con la mochila colgada del hombro, el cabello húmedo por la ducha rápida que se dio esa mañana y una expresión que mezclaba nervios con vergüenza. No traía traje, ni reloj caro, ni lentes de diseñador, solo una camisa blanca sencilla, un pantalón negro sin marca visible y unos zapatos que se compró deprisa el día anterior, porque los suyos de siempre no servían para caminar mucho. Era raro verlo así. Sentía que todo el mundo lo miraba, no porque lo reconocieran, sino porque su mente seguía acostumbrada a ser el del apellido grande. Cada persona que pasaba a su lado, cada recepcionista que hablaba por teléfono, cada empleado con uniforme limpio y mirada enfocada, le recordaba que ahora estaba del otro lado. No era cliente, no era invitado, era parte del personal, y eso pesaba. Preguntó en recepción por la jefa de personal. Le indicaron que debía subir al segundo piso, al área administrativa. Subió por las escaleras. No quiso usar el elevador. Algo dentro de él sentía que todavía no lo merecía. Cuando llegó a la oficina indicada, lo recibió una mujer de unos 50 años, con el rostro serio y las uñas perfectamente pintadas. ¿Rodrigo del Valle? Sí. Buenos días. Ella lo miró de arriba a abajo, no con desprecio, pero sí con cautela. Camila me habló de ti. Me dijo que estabas buscando trabajo, lo cual, honestamente, me sorprendió. Rodrigo tragó saliva. Sé que no parezco el perfil típico, pero estoy dispuesto a aprender. Eso espero, dijo ella mientras lo hacía pasar. Este hotel no es un centro de rehabilitación para ricos caídos. Aquí la gente trabaja de verdad. Rodrigo asintió sin defenderse. Lo tenía bien claro. Se sentó frente a ella. Respondió preguntas básicas. Entregó una copia de su identificación y un par de papeles que Camila le ayudó a preparar. Le asignaron el turno nocturno,
como ella le había dicho. Empezaría esa misma semana, en el área de recepción, cubriendo la entrada, atendiendo llamadas, gestionando llegadas y salidas de huéspedes. Antes de irse, la mujer lo miró directo a los ojos. Vas a empezar en lo más básico, nada de tratos especiales. Y si no aguantas, no hay drama. Pero no regreses. Rodrigo bajó la cabeza. Voy a aguantar. Bajó del segundo piso con los hombros pesados. El corazón le latía fuerte, pero no era miedo. Era una mezcla entre ansiedad y orgullo tragado. Estaba a punto de comenzar desde donde nunca imaginó. Desde donde, para ser sincero, siempre pensó que nunca tendría que estar. Y sin embargo, ahí estaba. Cuando salió por la puerta lateral del hotel, Camila lo esperaba recargada en una columna. Lo había visto desde lejos. Llevaba su uniforme gris con el logo del hotel, una carpeta bajo el brazo y el cabello recogido como siempre. Al verlo, levantó una ceja. Entonces, Rodrigo se detuvo frente a ella. Hizo una mueca entre alivio y cansancio. Empiezo este jueves, turno de 10 p.m. a 6 a.m. ¿Y ya sabes sonreír? Rodrigo soltó una risa bajita. Creo que nunca lo supe, pero estoy dispuesto a aprender. Camila asintió, satisfecha. Bien, porque ahí no te sirve tu apellido. Nadie te va a poner alfombra. Vas a estar parado, con frío, contestando el teléfono, lidiando con huéspedes borrachos, registrando reservas mal hechas, y todo eso con el uniforme puesto y sin cara de «me están haciendo un favor». Rodrigo la escuchaba como si estuviera recibiendo un sermón necesario. No lo decía para humillarlo, lo decía para prepararlo, porque sabía lo que venía, y no quería que se rindiera a la primera. ¿Y si cometo errores? Los vas a cometer, todos los cometemos, pero lo importante es que no te vayas a hacer el ofendido cuando alguien te los señale. Va. Camila se dio media vuelta y comenzó a caminar. Rodrigo la alcanzó. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué me ayudas? Ella no se detuvo, pero respondió mientras caminaban juntos por la banqueta. Porque alguien me ayudó a mí cuando lo necesité. No me regaló nada, pero me dio la oportunidad de demostrar de qué estaba hecha. Ahora es tu turno. Rodrigo bajó la mirada. Nunca se había sentido tan en deuda con alguien, y al mismo tiempo tan agradecido. Esa noche, preparó todo. Lavó el uniforme que le dieron, limó sus uñas, se cortó el cabello. Imprimió una hoja con los horarios del turno nocturno y la pegó en la puerta de su closet. Empezó a estudiar los procesos básicos de recepción en Internet, cómo registrar una entrada, cómo manejar reservas, qué decir por teléfono. Anotó frases en una libreta. «Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle?» «Claro que sí. Permítame un momento. Gracias por su estancia. Vuelva pronto». Las repetía en voz baja, sintiéndose ridículo, pero no se detuvo. Cuando llegó el jueves, Rodrigo estaba más nervioso que nunca. Llegó media hora antes. Entró por la puerta trasera del hotel, donde los empleados se registraban con una tarjeta. Saludó con un leve «buenas noches» a los guardias. Nadie lo reconoció. Nadie lo miró 2 veces. Era uno más. Y eso se sentía raro, pero al mismo tiempo justo. En recepción lo esperaba Enrique, un hombre de unos 40 y tantos, moreno, alto, de manos grandes y voz gruesa. Le dieron el uniforme completo, saco, camisa, corbata y gafete. Rodrigo se lo puso en el baño. Al mirarse en el espejo se vio raro, como disfrazado, pero también se vio diferente, humano. Durante las primeras horas, Enrique le explicó todo con calma. Cómo encender el sistema, cómo atender llamadas, cómo manejar reclamos, cómo actuar si alguien hacía escándalo. Rodrigo tomaba nota, asentía, hacía preguntas. Cada vez que se equivocaba, Enrique le decía directo, «No, así no», sin filtro, pero sin burla. A las 2 de la mañana, llegó un huésped molesto porque su habitación no estaba lista. Rodrigo intentó calmarlo. Se trabó con las palabras. Enrique tuvo que intervenir. El tipo se fue refunfuñando. Rodrigo sintió que la cara se le encendía. «No pasa nada», le dijo Enrique. «La vas a regar muchas veces, pero lo importante es que no huyas». Rodrigo respiró hondo. «No voy a huir». El resto de la noche pasó entre llamadas, registros y aprendizajes. Terminó su turno con los pies doloridos, los ojos rojos, pero con la cabeza en alto. Cuando salió, Camila lo esperaba en la banqueta. Él se acercó sin decir nada. Ella lo miró de reojo. «¿Sobreviviste?» Rodrigo asintió. «Sí, y creo que me gustó». Camila sonrió apenas. «Bien, entonces a dormir, que mañana hay más». Y sin decir más, se fueron caminando por la calle, uno al lado del otro.
como dos personas distintas, como dos vidas que, sin querer, se estaban entrelazando. La primera noche de Rodrigo como recepcionista no fue un desastre, pero sí fue una sacudida. Lo supo apenas pasaron las primeras 2 horas del turno. Todo lo que alguna vez creyó saber sobre el trabajo cambió en cuestión de minutos. Esto no era estar sentado con una laptop y café en la mano, ni hacer llamadas para cerrar tratos. Era resolver, atender, lidiar con el cansancio, con el mal humor de la gente y con sus propias inseguridades. Pero a pesar de todo, al final de esa primera jornada, no se fue corriendo. Se fue cansado, sí, pero con una sensación que hacía mucho no sentía. Había hecho algo con sus propias manos, y eso se repetía cada noche. El segundo turno fue peor. Se equivocó al registrar una habitación. Le asignó la suite ejecutiva a una pareja que había reservado una habitación básica, y cuando el huésped real llegó, armado de corbata y actitud altanera, armó un escándalo en plena recepción. Rodrigo intentó solucionarlo, pero se trabó. Enrique tuvo que intervenir y calmar al cliente, pero antes de irse, el tipo lanzó una frase que se le quedó clavada a Rodrigo en la cabeza. ¿Quién contrató a este inútil? Fue como un trago amargo. Rodrigo no respondió, pero tragó saliva tan fuerte que le dolió. Enrique no le dijo nada por unos minutos. Cuando todo volvió a la calma, le dio un golpe leve en el hombro. Si dejas que eso te tumbe, ya perdiste. Rodrigo asintió. No dijo nada, pero por dentro estaba ardiendo. Los días siguientes fueron una prueba constante de paciencia. Aprendió a levantar reportes, a imprimir recibos, a hablar por teléfono con ese tono amable que no se le daba, a saludar con sonrisa aunque por dentro estuviera frito de sueño. Le costaba, claro. Dormía de día, a ratos, y a veces ni eso. El cuerpo le dolía, la mente se nublaba, pero algo raro estaba pasando. Cada vez que cometía un error, en vez de tirarse al drama, respiraba y lo corregía. Y cada noche que salía de turno, se sentía menos perdido. Camila lo seguía de cerca. No lo trataba como a un niño, ni como a un cliente. Lo trataba como a un compañero más. Se cruzaban en los pasillos del hotel durante los cambios de turno. A veces solo se saludaban con la mirada. Otras, con frases cortas. ¿Todo bien? Sí, más o menos. ¿Dormiste algo? Lo intento. En una de esas madrugadas, Rodrigo estaba sentado en recepción repasando los registros, cuando escuchó una voz conocida. Mariana. Su ex, alta, elegante, con su perfume caro llenando el vestíbulo. Iba acompañada de 2 hombres, todos riendo como si acabaran de salir de una fiesta privada. Lo vio, se detuvo, lo miró con sorpresa, sonrió, pero no de forma amable. ¿Rodrigo? Él se quedó helado. ¿Tú trabajas aquí? Él no supo qué decir, solo asintió. Uno de los hombres soltó una carcajada. ¿Qué? ¿Ahora te gusta vivir la experiencia desde abajo? Mariana fingió una risa discreta, pero no se movió. Vaya, nunca pensé verte detrás del mostrador. La vida cambia, dijo Rodrigo sin levantar la voz. Sí, a algunos los mejora, a otros los sienta. Rodrigo no respondió. Les entregó la llave sin mirarles a la cara. Suite 305. Que descansen. Cuando se fueron se quedó quieto, con el corazón en la garganta. No sabía si salir corriendo, si gritar o si reírse. Enrique lo observó desde la otra silla. ¿Conoces a esa? Sí, fue alguien importante. ¿Te dolió? Un poco. Pues ni modo. Aquí eres recepcionista, no víctima. Rodrigo respiró hondo. Por primera vez, no se hundió. Solo pensó, esto no me define. Es solo una parte del camino. Esa mañana, al salir del turno, Camila lo estaba esperando con 2 cafés en la mano. Lo vio con cara de ¿todo bien? Y él solo asintió. ¿Tuviste visita? Rodrigo se rió, cansado. Sí, del pasado. Camila le dio su café. Que se quede allá. Rodrigo la miró. Ella caminaba sin miedo, sin prisa, con esa fuerza callada que él admiraba cada vez más. No se lo dijo, pero en ese momento pensó, gracias por aparecer cuando todo se me cayó. Durante las semanas siguientes, Rodrigo se volvió parte real del hotel. Ya no era el nuevo, ni el junior, ni el raro. Era simplemente Rodrigo, el que hacía las guardias nocturnas, el que se equivocaba y luego lo corregía, el que saludaba a las mucamas y comía con los cocineros en el comedor de empleados. Algunos sabían quién era, otros no, pero todos lo trataban igual. Una tarde, después de dormir unas pocas horas, Rodrigo fue al cuarto de su papá. No lo había tocado desde la muerte. Abrió el closet. Todo seguía igual. Camisas planchadas, trajes alineados, corbatas por color.
Se sentó en la orilla de la cama y sacó una caja de zapatos. Dentro, encontró un reloj viejo, de esos que no tienen marca, pero sí historia. Lo tomó, lo limpió con su camiseta y se lo puso. No necesitaba más. Esa noche, llegó al trabajo con otra cara, aún cansado, aún confundido por muchas cosas, pero con la frente más alta. Enrique lo notó. ¿Qué te pasó? Nada. Solo ya me pesa menos todo. Eso es bueno, porque mañana cubres también el cierre de caja. Rodrigo sonrió. Lo que sea, aquí estoy. Y sí, ahí estaba, en el lugar que nunca pensó ocupar, viviendo una vida que nunca imaginó, pero por fin, sintiendo que cada paso, aunque fuera pequeño, era suyo. Esa noche, Rodrigo llegó al hotel como siempre, con el uniforme limpio, el gafete colgado al cuello y el cuerpo aún medio dormido. El sol apenas había bajado cuando él ya estaba de pie. Se tomaba un café negro sin azúcar, se peinaba frente al espejo del baño de empleados y caminaba hacia recepción con la cabeza más clara que en semanas pasadas. Enrique ya no le explicaba todo como al principio. Ahora lo dejaba encargarse de la mitad de las tareas y solo intervenía cuando era necesario. Rodrigo se sentía menos torpe, más seguro, aunque todavía se le cruzaban los cables con el sistema del hotel o con los clientes que hablaban demasiado rápido. A las 11 de la noche, justo cuando estaba terminando de registrar a un grupo de turistas que venían de Guadalajara, vio entrar por la puerta principal a un grupo que no esperaba ver nunca más. Era Andrés, su amigo de siempre. El típico tipo que tenía un carro más caro cada mes, que salía en las revistas de sociales y que lo había acompañado en fiestas, viajes, eventos y borracheras. Entró riendo con 3 personas más, 2 hombres y una mujer. Vestían con ese estilo que grita «Tengo dinero» sin necesidad de decirlo. Camisas de lino, relojes caros, carcajadas que no venían al caso. Rodrigo se congeló un segundo. Andrés también lo vio. Se quedó parado en seco y soltó una risa ahogada. «No puede ser». «¿Rodrigo?» El grupo lo miró, curioso. Uno de ellos preguntó, «¿Lo conoces?» «Claro que sí», dijo Andrés acercándose al mostrador. «Es mi amigo... Bueno, era. ¿Qué onda, bro? ¿Te agarraron de castigo o qué?» Rodrigo no respondió. Mantuvo la vista en la pantalla del sistema. Enrique, que estaba al lado, lo miró de reojo, atento. «¿Necesitan hacer check-in?», preguntó Rodrigo con tono neutral. «¿Ahora hablas así? ¿Tan formalito?» ¿Dónde quedó el tipo que se gastaba 10,000 pesos en una sola cena? Rodrigo respiró hondo. Mantuvo la calma. «¿A nombre de quién está la reserva?» Andrés soltó una risa más fuerte. «Ay, no te pongas así. Es broma, güey. Pero qué raro verte aquí. Tan normal. ¿Qué pasó? ¿Se acabó la magia?» Uno de los tipos se burló por lo bajo. La mujer solo observaba. «A nombre de Jorge Salgado», dijo finalmente Andrés, como si fuera un favor que lo dijera. Rodrigo buscó en el sistema. Encontró la reserva. Confirmó los datos, les dio las llaves y explicó los horarios de desayuno y servicios del hotel. Piso 7. Habitaciones 712 y 713. Disfruten su estancia. Andrés no se fue todavía. Se quedó un momento más. «No me acostumbro, bro. Es raro verte así. ¿Sabes que ahora todos dicen que Camila te salvó la vida? Qué loco, ¿no? Esa morrita, la de la mopa. Vaya historia». Rodrigo lo miró por primera vez. «¿Ya acabaste?» Andrés lo vio con cara de burla. «¿Te ofendiste? Ah, ya entendí. Es verdad». Rodrigo bajó la voz, pero no la intensidad. «No estoy aquí para aguantar tus chistes. Si no te gusta el servicio, puedes irte a otro hotel. Pero aquí se respeta a los empleados. A todos». Enrique se levantó un poco de su silla, como para marcar presencia. Andrés lo notó. «Tranquilo, no me voy a pelear. Solo me sorprende verte tan humilde. Qué pena que no fuera antes. Tal vez habría sido más buena onda». Rodrigo no respondió. Andrés dio media vuelta con su grupo, todavía riendo por lo bajo, y se perdió en el elevador. Cuando se fueron, Enrique lo miró. «¿Quieres que lo reporte?» «No, ya no puede hacerme daño». Rodrigo se sentó. Tenía las manos sudadas. Sentía el corazón golpeándole el pecho. Pero al mismo tiempo, estaba orgulloso de no haberse rebajado. Antes, habría reaccionado. Le habría gritado. Lo habría enfrentado con palabras duras. Pero ahora no. Había aprendido algo más fuerte. Guardar dignidad. El resto del turno pasó lento. Cada vez que entraba alguien al lobby, Rodrigo levantaba la vista por inercia, esperando que no fuera otra cara del pasado. No porque le diera miedo,
sino porque ya no quería ver ese mundo que dejó atrás. No quería recordarse siendo ese tipo vacío. A las 3 de la mañana, mientras acomodaba unas facturas, Camila le escribió: «Camila, supe que Andrés está en el hotel». Rodrigo: «Sí, vino a burlarse un rato». Camila: «¿Y lo dejaste vivo?» Rodrigo: «Sí, pero solo porque ya no me importa lo que diga». Camila: «Bien, eso es crecer». Rodrigo guardó el celular en el cajón. Sonrió, no grande, pero sincero. A las 6 en punto terminó el turno. Enrique se despidió con una palmada en la espalda. «Lo hiciste bien, chavo. Hoy demostraste que ya no eres el mismo». Rodrigo bajó al vestidor, se quitó el uniforme y se puso su ropa sencilla. Salió por la misma puerta trasera, como todos los días. Al salir, el aire fresco de la mañana le pegó en la cara y sintió algo nuevo, como si, después de tanto, por fin estuviera viviendo la vida con los pies en la tierra. No como Rodrigo del Valle, el millonario, sino como Rodrigo, el hombre que se está haciendo desde cero. Rodrigo ya no caminaba por los pasillos del hotel con la cabeza agachada. Tampoco se acomodaba el uniforme cada 2 minutos como si le estorbara. Lo traía bien puesto, limpio, planchado, con los zapatos brillando aunque fueran de marca sencilla. Saludaba a todos los que se cruzaban en su camino, a los cocineros, a las chicas de limpieza, a los vigilantes, a los huéspedes. Ya no se sentía fuera de lugar. Ahora se sentía parte de algo. No grande, no impresionante, pero real. Había pasado poco más de un mes desde que empezó a trabajar en recepción, y aunque todavía cometía errores, ya no se frustraba como antes. Aprendió a reírse de sí mismo cuando algo le salía mal, a pedir ayuda sin sentirse menos, a escuchar con atención. Había aprendido que servir no era sinónimo de humillación, y que hay más dignidad en el trabajo honesto que en cualquier apellido colgado del cuello. Un viernes por la madrugada, mientras terminaba de revisar las reservas para el turno de la mañana, Camila apareció por la puerta trasera. No era su turno. Había ido solo para llevarle café. Un detalle. Rodrigo la vio llegar y le sonrió sin decir nada. Ella dejó el café sobre el mostrador, sacó 2 donas de una bolsa y se sentó en una de las sillas frente a él. «¿Cómo vas?» «Ya no me siento tan bruto», respondió, y se rieron. «¿Y el ego?» «Todavía da lata, pero ya no me domina». Camila le dio una mordida a la dona. «Hoy me preguntaron si tú y yo andamos», dijo sin mirarlo directamente. Rodrigo levantó las cejas. «¿Y qué dijiste?» «Que no, que solo estamos reconstruyéndonos. Tú a tu manera, yo a la mía». Rodrigo la miró serio por un segundo. Luego bajó la vista al café. «Gracias por no huir cuando más me caí. Yo no soy de las que huyen, aunque a veces tengo ganas». Se quedaron en silencio. Era de esos silencios cómodos, de los que no se sienten incómodos ni pesados, solo tranquilos. Rodrigo ya no pensaba en el pasado con la misma rabia. Ya no lo perseguía la imagen de sus papás en el ataúd, tampoco la burla de sus antiguos amigos. Ahora, cada día era una misión nueva, algo que lograr, algo que aprender. Estaba ahorrando. Había hecho un pequeño plan con Camila para salir de las deudas más urgentes. Todavía no sabía qué quería hacer con su vida a largo plazo, pero ya no le angustiaba tanto. Por ahora, lo único que quería era seguir avanzando, aunque fuera lento. Una tarde, después de dormir 3 horas, fue a visitar la tumba de sus padres. No había vuelto desde el entierro. Llevó flores sencillas, limpió la lápida con una toallita y se sentó en el pasto frente a ellos. «No sé si me están viendo», dijo en voz baja, «pero estoy intentando hacer las cosas bien, aunque me tarden, aunque me equivoque. Ya no estoy esperando que el mundo me sirva en bandeja, y aunque a veces me duele no tenerlos aquí, estoy empezando a entender muchas cosas que antes no quería ver». Habló por un rato. Les contó que estaba trabajando, que tenía una compañera que le enseñaba más que cualquier universidad, que empezaba a sentirse orgulloso de sí mismo, aunque todavía faltara mucho. Al salir del panteón, se sintió más ligero, como si se hubiera quitado una piedra del pecho. Otra noche, en el hotel, Enrique lo llamó a la bodega con una excusa rara. Cuando Rodrigo llegó, encontró a todos los del turno nocturno, los guardias, una cocinera, 2 de las chicas de limpieza y el propio Enrique, con una torta de cumpleaños encima de una caja. «Te faltan 2 días, pero no vas a venir ese día», dijo Enrique, «así que lo adelantamos». Rodrigo se quedó congelado. «¿Cómo saben mi cumple?» «Camila», dijeron todos al mismo tiempo. Ella apareció detrás con una gorra de papel ridícula y una velita en la mano. «No la soples, es de mentira»,
Pero sirve para la foto. Rodrigo sonrió como no lo hacía desde niño. Se tomó la foto. Partieron la torta con un cuchillo de cocina, usaron vasos de cartón y se comieron todo en 15 minutos porque el trabajo no se detiene. Pero para él fue la mejor fiesta que había tenido en su vida, sin lujos, sin regalos, solo con gente que lo había visto en su peor momento y que, aún así, había decidido estar cerca. Esa misma noche, cuando terminó el turno, Camila lo acompañó a tomar el camión. Se sentaron en la banqueta, esperando el primero de las 6 de la mañana. «No te pareces en nada al Rodrigo del evento aquel», dijo ella, mirando la calle vacía. «Yo tampoco lo reconozco», respondió él. «¿Y qué vas a hacer ahora?» «No sé, pero ya no me da miedo no saber. Eso ya es un gran paso». «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer cuando termines la carrera?» Camila lo pensó un momento. «Quiero abrir un negocio. Nada grande. Algo mío. Tal vez una cafetería. O una papelería en el barrio. Algo donde mi abuela pueda ir a sentarse sin que le duelan las piernas». Rodrigo la miró con una sonrisa que se notaba cansada pero real. «Te va a ir bien. Eres fuerte. Eres clara». Camila se encogió de hombros. «Soy terca. Eso también ayuda». El camión llegó. Subieron. Se sentaron juntos en la parte de atrás. Rodrigo se apoyó en la ventana y cerró los ojos por un momento. Sentía sueño, pero también paz. Ese Rodrigo que una vez se creyó dueño del mundo, ahora viajaba en transporte público con una mochila en las piernas y una libreta con apuntes de contabilidad. Y aunque todo en su vida había cambiado, por dentro sentía que apenas empezaba a descubrir quién era, y eso lo hacía sentir más vivo que nunca. Rodrigo pensó que ya había visto lo peor, que lo más difícil había pasado, pero no. El pasado todavía tenía cuentas pendientes, y una de ellas venía disfrazada de sonrisa falsa y perfume caro. Mariana. Nadie la había visto en semanas. Después de aquel encuentro incómodo en el hotel, ella había desaparecido. Rodrigo pensó que había regresado a su mundo de cenas elegantes, juntas privadas y fotos en revistas sociales, pero no. Mariana nunca se alejaba sin motivo, solo se movía en silencio, como quien planea algo con tiempo. Y cuando volvió a aparecer, lo hizo justo cuando Rodrigo estaba empezando a recuperar el control de su vida. Todo empezó con un correo extraño. Rodrigo lo abrió una tarde, mientras revisaba su bandeja en un cibercafé cerca de su casa. El título decía: «Solicitud de firma urgente. Documentación pendiente. Grupo del Valle». Era de una cuenta que no reconocía, pero el nombre que aparecía al final del archivo adjunto sí. Mariana G. de la M. Abrió el archivo con cuidado. Eran documentos de traspaso, detalles legales sobre una de las últimas empresas que quedaban a nombre de su familia, la constructora más pequeña, pero también la única que todavía tenía activos no embargados. Mariana solicitaba, con aparente formalidad, que Rodrigo firmara para facilitar el proceso de reestructuración, según las palabras exactas que usó. Rodrigo frunció el ceño. No entendía bien qué estaba pasando, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. Esa misma noche, le mostró los documentos a Camila. Ella los leyó despacio, con las cejas fruncidas y el bolígrafo en la mano, haciendo marcas y anotaciones en los márgenes. «Esto es una trampa», dijo sin rodeos. «¿Estás segura?» «Sí. Está redactado para que cedas los derechos sin darte cuenta. Y una vez que firmes, pierdes todo poder legal sobre esa empresa». Rodrigo apretó los labios. «¿Y si ya lo hizo con otras empresas?» «No lo sé, pero si esto llega a firmarse, estás fuera de todo. Te quedas sin nada». Rodrigo respiró hondo. Sintió una punzada en el estómago. Sabía que Mariana era ambiciosa. Siempre lo había sido, pero no imaginaba que pudiera llegar tan lejos. Camila lo miró fijo. «No le firmes nada, ni una hoja. Y consigue un abogado que te defienda de verdad, no uno de esos que heredaste». Rodrigo asintió. Se sentía frustrado. Había comenzado a reconstruirse desde cero, pero su pasado seguía empujando desde atrás, queriendo arrebatarle lo poco que le quedaba. Mariana no solo buscaba quedarse con una empresa, quería hundirlo, quitarle hasta el último pedazo del apellido del Valle. Días después, Mariana apareció de nuevo, esta vez en persona. Rodrigo acababa de salir del hotel después de su turno de noche. Caminaba rumbo al metro cuando la vio frente a su coche, estacionado en la esquina. Lo esperaba con gafas oscuras, labial rojo y la misma actitud de siempre, como si el mundo fuera suyo. «Hola, Rodrigo», dijo, quitándose los lentes. «¿Qué haces aquí?» «Vine a hablar contigo, en privado». «No tengo nada que hablar contigo». «Claro que sí, siempre hay algo. Después de todo, fuimos algo importante, ¿no?» Rodrigo no respondió.
Mariana dio un paso más cerca. Vi que no firmaste los papeles. Qué lástima. Te habrías ahorrado muchos problemas. ¿Por qué haces esto? Porque tú ya no estás preparado para esto. Nunca lo estuviste. Tu papá lo sabía. Yo lo sé. Tú solo estás jugando a ser pobre, a trabajar, a ganarte la vida. Pero tarde o temprano, te vas a cansar. Y cuando eso pase, yo ya voy a tener todo en orden. ¿Tanto odio me tienes? No te odio, Rodrigo. Pero esto es negocio. Y en los negocios, gana el que se mueve primero. Rodrigo la miró con rabia contenida. Pues esta vez no voy a quedarme callado. Ya no soy el mismo. Mariana sonrió, como si no le creyera ni una palabra. Ya veremos. Subió a su coche y se fue dejando una nube de perfume atrás. Rodrigo se quedó en la acera, con el corazón latiendo fuerte. Tenía que hacer algo. No podía permitir que Mariana se saliera con la suya. Esa misma tarde, buscó un nuevo abogado, uno que no tuviera relación con su familia ni con los socios de su padre. Era joven, directo y sin pelos en la lengua. Se llamaba Emilio, y desde el primer día le dijo las cosas como eran. Si no te mueves ya, Mariana va a comerse todo lo que queda, pero hay formas de frenarla. Necesito pruebas, correos, grabaciones, documentos, todo lo que tengas. Rodrigo empezó a buscar. Revisó correos antiguos, conversaciones de WhatsApp, papeles guardados en las cajas del despacho de su padre. Encontró notas, citas, cosas firmadas que Mariana había gestionado sin su conocimiento, cuando él aún estaba hundido en el duelo. Poco a poco, fue armando el rompecabezas. Camila lo ayudaba todas las tardes después de su jornada. Se sentaban en la cocina, rodeados de papeles, tazas de café y listas de pendientes. Ella tenía buena memoria, entendía los contratos mejor que él y le marcaba los puntos importantes con resaltador. Esto es importante, decía mientras subrayaba. Aquí Mariana menciona a un inversionista que no figura en ningún lado. Eso es sospechoso. ¿Crees que pueda haber lavado dinero? No sé, pero no sería raro. Rodrigo no sabía si sentirse indignado o simplemente tonto por no haberlo visto antes. Mariana lo había usado, lo había manipulado cuando estaba más débil. Y ahora, quería pisotear lo que quedaba de su apellido. Pero ya no estaba solo. Ahora tenía con quién pelear, con quién resistir. Un par de semanas después, Emilio presentó una notificación legal para congelar los movimientos que Mariana estaba haciendo con la empresa. No era una victoria total, pero sí una pausa, un respiro. Rodrigo recibió la noticia en su celular mientras estaba en turno. Cuando la leyó, sintió que por fin algo le salía bien. Miró a Camila, que justo pasaba por el lobby cargando una caja. «Lo logramos», le dijo, levantando el celular. Ella lo miró y sonrió. «Es solo el primer paso. No bajes la guardia». Esa noche, mientras terminaba su turno, Rodrigo entendió algo. Mariana era su prueba, su último obstáculo del pasado. Y aunque todavía podía hacerle daño, ya no era invencible, porque ahora él tampoco estaba solo. Rodrigo no era el mismo de antes, eso estaba claro. Ya no era ingenuo, ni confiado, ni dejaba que otros tomaran decisiones por él, pero a pesar de todo el cambio, seguía teniendo una grieta, la necesidad de creer que todavía había gente de su pasado con buenas intenciones. Y Mariana sabía perfectamente cómo meterse por esa grieta. Después de semanas sin verse, Mariana le escribió por WhatsApp, no con sarcasmo ni superioridad. El mensaje era simple, corto y casi amable. «Podemos hablar. No es pelea. Te lo juro». Rodrigo dudó. La borró. Pero a los 10 minutos, volvió a leerlo. Y contra su propio instinto, respondió, «¿Para qué? Para explicarte todo. Y para que dejes de pensar que soy la villana de tu historia». Rodrigo no creía una sola palabra, pero una parte de él quería entender. Quería pensar que, tal vez, todo había sido un malentendido. Acordaron verse en una cafetería del centro, un lugar público, neutral. Él llegó con el cuerpo tenso y el celular grabando en el bolsillo, por si acaso. Camila no sabía que iba a esa reunión. Rodrigo decidió no decirle nada. Sentía que debía manejarlo solo. Mariana llegó puntual, con un vestido sencillo, algo raro en ella, y el cabello suelto. Lo saludó sin intención de abrazo, y pidió un café sin azúcar, como si fueran dos amigos que llevaban tiempo sin verse. Rodrigo se mantuvo serio. «No quiero rodeos, Mariana. Ni yo. Mira, no te voy a mentir. Sí moví contactos. Sí usé mis relaciones. Y sí, busqué quedarme con parte de lo que quedaba. Pero no fue por venganza. Entonces, ¿por qué? Porque vi que estabas perdido, Rodrigo. Te estaban comiendo vivo. Nadie te ayudaba. Todos se alejaron de ti.
Yo me adelanté, me moví, pero lo hice para que no se lo comieran otros. Rodrigo la miró, tratando de leerle la cara. ¿Y me quitaste la oportunidad a mí? No, solo la puse en pausa. Mi plan era tomar control mientras tú te organizabas. Después, ver cómo podíamos manejarlo juntos. Rodrigo no respondió. No le creía, pero tampoco la interrumpió. Tú y yo venimos del mismo mundo, Rodrigo. Sabes cómo funciona. Si no te adelantas, te pisan. Y tú, la neta, estabas en otro rollo. Estaba en duelo, respondió él, seco. Y yo lo respeté, pero no podía quedarme sentada viendo cómo se perdía todo lo que tus papás construyeron. Lo que mi papá construyó, porque tú lo sabías. Sabías que él estaba quebrado. Mariana lo miró en silencio. No lo negó. Sí, lo supe antes que tú. Rodrigo sintió un golpe en el estómago. Y nunca me lo dijiste. No era mi lugar. ¿Y quedarte con todo si lo era? Mariana se quedó callada unos segundos. Luego suspiró. Mira, vine a decirte esto. Todavía hay tiempo de arreglarlo. Yo tengo los papeles. Si tú firmas ciertos traspasos, puedo garantizarte una parte de las ganancias. No es lo ideal, pero es algo. Tú ya estás trabajando, ya estás saliendo adelante. No necesitas meterte otra vez en este mundo. Rodrigo la miró fijamente. ¿Quieres que me haga a un lado? Quiero que dejes de pelear una guerra que no te va a dejar nada bueno. ¿Y tú ganas? Los dos ganamos. Rodrigo se levantó sin tocar su café. Mariana lo miró con la misma calma de siempre, como si aún tuviera todo bajo control. No voy a firmar nada, y si te acercas otra vez a mis cosas sin permiso, te voy a denunciar. Esto ya no es personal, es legal. No seas ingenuo. Sabes que los tribunales están llenos de gente como yo, tal vez. Pero por fin estoy rodeado de gente que no se vende. Se fue sin decir adiós. Caminó por las calles del centro con el corazón acelerado. No sabía si estaba furioso, decepcionado o simplemente triste. Había confiado en Mariana por años. Se conocían desde jóvenes. Y ahora, todo lo que ella representaba era una amenaza. Esa noche se sentó con Emilio, el abogado nuevo, y le contó todo. Desde el mensaje hasta la conversación completa. Había grabado el audio desde el celular y lo puso sobre la mesa. Emilio escuchó con los audífonos puestos. Cuando terminó, se quitó los audífonos y soltó una risa seca. Esta mujer es peligrosa. Usa las palabras con precisión. No cae en ilegalidades, pero se mueve en la línea. ¿Podemos hacer algo? Sí, podemos frenar cualquier traspaso con una orden. Pero necesitas estar dispuesto a llegar hasta el final. ¿Lo estás? Rodrigo no dudó. Sí. Camila llegó a su casa esa noche y lo encontró con los papeles regados por la mesa, tomando notas. ¿Qué pasó? Rodrigo la miró cansado. Fui a verla. Camila no preguntó a quién. Lo supo de inmediato. ¿Por qué no me dijiste? Porque pensé que podía manejarlo y no quería arrastrarte. Camila dejó su mochila en el piso. No me estás arrastrando. Estoy aquí porque quiero. No te estoy haciendo un favor. Rodrigo bajó la mirada. Fue peor de lo que pensé. Me ofreció una parte de lo que quedó a cambio de hacerme a un lado. Camila se sentó frente a él. Lo miró sin drama. ¿Y qué vas a hacer? Pelear. Ella asintió. Luego se acercó y le tomó la mano, como pocas veces lo había hecho. Entonces no lo hagas solo. Rodrigo cerró los ojos por un segundo. Sintió el calor de esa mano que lo había sostenido desde que todo se cayó, y por primera vez en mucho tiempo, entendió que no se trataba solo de recuperar lo que perdió. Se trataba de demostrar que ya no era manipulable, que su dignidad valía más que cualquier empresa. Esa madrugada no durmió. Se quedó leyendo cada contrato, cada cláusula, cada línea pequeña. Ya no era el Rodrigo que firmaba sin saber. Ahora leía, preguntaba, confirmaba. Mariana había jugado sus cartas, pero él también tenía las suyas, y no pensaba perder. Rodrigo ya no dormía bien. Se acostaba con la cabeza llena de números, fechas, estrategias, citas legales. Su cuarto se había convertido en una especie de oficina improvisada. Papeles por todos lados, una libreta con anotaciones al lado de la cama, y su laptop siempre encendida. Había decidido enfrentar a Mariana con todo lo que tenía, pero sabía que no bastaba con querer hacerlo. Tenía que hacerlo bien. Y cada vez que se sentía perdido entre tantos documentos, había una persona que lograba bajarlo a tierra. Camila. Ella había pasado de ser una simple ayuda a convertirse en algo mucho más importante. Era la única que le hablaba sin rodeos, la que no lo trataba como un proyecto roto, sino como alguien con potencial. Y aunque Rodrigo era el que legalmente debía defender el legado que le dejaron sus padres, fue Camila quien terminó tomando las riendas cuando las cosas se pusieron feas. Todo empezó una mañana.
cuando Rodrigo fue citado en la oficina de uno de los antiguos socios de su padre. Se suponía que era una reunión informativa, nada formal, pero cuando llegó, se encontró con Mariana sentada al fondo, sonriendo con cara de todo bajo control. Él sintió un escalofrío. En la mesa había 3 personas más, todas ligadas a los últimos movimientos financieros de la empresa. «Gracias por venir, Rodrigo», dijo uno de los socios con voz amable pero fría. «Solo queríamos presentarte una propuesta de transición. La idea es que tú puedas salir tranquilo de todo esto, con lo que te corresponde, y sin complicarte más». Rodrigo miró a Mariana. Ella ni se inmutó. «¿Y por qué la presencia de ella aquí?» «Mariana ha estado asesorándonos», respondió otro. «Tiene más claro que nadie cómo ha funcionado la empresa en estos últimos meses». Rodrigo no respondió, solo respiró hondo y escuchó la propuesta. Básicamente, le estaban diciendo que firmara un documento donde renunciaba a cualquier participación activa en lo que quedaba del Grupo del Valle. A cambio, recibiría una cantidad de dinero que, para cualquiera, sonaría atractiva. Pero él sabía lo que significaba. Firmar eso era decir adiós a todo lo que su familia construyó. Era darle a Mariana la última palabra. «Necesito tiempo», dijo Rodrigo serio. «Claro, lo entendemos, pero no tardes mucho. Estas oportunidades no duran para siempre». Salió de esa oficina con el corazón en la garganta. Caminó por varias calles antes de sacar su celular y llamar a Camila. Ella contestó al segundo tono. «¿Estás bien? Me ofrecieron comprarse todo. Literal, con un moño. ¿Qué dijiste? ¿Que lo iba a pensar?» «¿Lo vas a pensar?» «Camila, voy para allá», dijo, y colgó. Menos de 1 hora después, estaba sentada frente a él en un café pequeño, con una libreta en las manos y cara de molestia. Rodrigo intentó explicarle todo con calma, pero ella no lo dejó hablar mucho. «Escúchame, Rodrigo. Esto ya se pasó de la raya. No puedes seguir entrando solo a esas reuniones. Te están rodeando, te están empujando a rendirte. Y lo peor es que tú todavía estás dudando». «No estoy dudando». «Entonces, ¿por qué no dijiste que no en ese momento?» Rodrigo no tenía respuesta. «Mira», dijo ella, abriendo su libreta. «Ya organicé los papeles. Sé dónde están los huecos, las irregularidades, los movimientos chuecos. Sé lo que Mariana ha hecho con documentos que no tienen tu firma pero que llevan tu nombre. Si quieres que esto no termine mal, tienes que dejar que te ayude de verdad, no solo desde un costado. Dame acceso. Déjame entrar a revisar todo lo que ella movió». Rodrigo se quedó en silencio. No era fácil soltar el control, pero en ese momento entendió que no podía seguir con orgullo si quería ganar. «Hazlo». A partir de ese día, Camila se convirtió en su fuerza. Ya no solo lo ayudaba, tomó el control de la estrategia. Se pasaba horas revisando cláusulas, enviando correos a notarías, contactando a exempleados de la empresa que podían confirmar que Mariana había firmado documentos con engaños. Usaba su experiencia en administración, sus estudios, pero sobre todo, su lógica. No necesitaba un título para darse cuenta de las trampas. «Aquí está», le dijo una noche mientras cenaban juntos en la cocina. «Mira esta firma. No es tuya, pero se parece. Y fue usada para avalar un préstamo a nombre de una sociedad donde tú figurabas». Rodrigo la miró con ojos abiertos. «Eso es falsificación». «No, es imitación. Por eso es tan difícil de probar. Pero si conseguimos el historial de quién imprimió ese documento y desde qué cuenta salió, podemos demostrar que Mariana manipuló todo». «¿Y tú cómo sabes todo esto?» Camila se encogió de hombros. «Trabajé 3 años en recepción, pero antes de eso, fui asistente administrativa. Aprendí viendo cómo los listillos de traje hacían lo que querían con las firmas de otros». Rodrigo sonrió, admirado. «Eres increíble». «No, solo estoy cansada de ver cómo los de arriba pisan a los de abajo sin culpa. ¿Y yo en qué parte quedo? Tú estás aprendiendo a no ser uno de ellos». Durante semanas, Camila organizó todo el expediente legal. Se armó una carpeta digital, otra física, y hasta una de respaldo en un USB que guardó en una cajita con su nombre. Rodrigo la veía trabajar y sentía una mezcla de orgullo, culpa y cariño. Nunca había visto a nadie tan decidida, tan clara, tan fuerte. El día de la audiencia, ella fue con él. No entró, porque no era abogada ni parte legal del proceso, pero se quedó afuera, sentada con su libreta en la mano, lista para cualquier cosa. Rodrigo entró con Emilio, el abogado. Mariana también llegó, vestida como siempre, impecable, con cara de seguridad absoluta. Durante la audiencia, Rodrigo presentó las pruebas de irregularidades, documentos, correos, movimientos bancarios sospechosos.
Mariana se mantuvo tranquila, pero por primera vez se le notó la incomodidad en los ojos. No lo dijo en voz alta, pero entendía que algo se le estaba saliendo de las manos. Cuando todo terminó, Rodrigo salió al pasillo, exhausto. Camila se paró al verlo. «¿Cómo te fue?» «No lo sé». El juez pidió tiempo, pero sentí que por fin hablé con la voz correcta. «Ya con eso hiciste más que antes. No habría podido sin ti». Camila lo miró con esos ojos serenos que ya conocía tan bien. «No digas eso. Tú lo hiciste. Yo solo te pasé el balón. Tú fuiste el que lo metió». Rodrigo la abrazó, sin decir más, largo, fuerte, como quien sabe que por fin tiene a alguien en quien apoyarse sin miedo. Y en ese abrazo, sin necesidad de palabras bonitas ni promesas, Rodrigo entendió que a veces la verdadera fuerza no está en gritar, sino en dejarse ayudar. Camila y Rodrigo salieron del juzgado pasadas las 6 de la tarde. El sol les pegaba de frente y el tráfico empezaba a hacerse pesado en las calles del centro. Había sido un día largo, cargado, lleno de tensión, miradas frías, abogados con carpetas bajo el brazo, palabras que costaban trabajo procesar. Pero cuando por fin se alejaron del edificio, no hubo más que silencio entre ellos. Un silencio tranquilo, sin necesidad de llenarlo con frases forzadas. Caminaban juntos, como si llevaran haciéndolo toda la vida. Se detuvieron en una tiendita de esquina. Camila compró 2 aguas y unos cacahuates. Rodrigo sacó unas monedas del bolsillo sin decir nada. Pagó. Luego siguieron caminando hacia la estación del metro. Fue ahí, en las escaleras, que Camila rompió el silencio. «¿Te das cuenta de todo lo que ha pasado?» Rodrigo la miró, sin entender si lo decía en serio o por sarcasmo. «Sí, a veces me cuesta creerlo. Te vi hace unos meses parado en el lobby del hotel, con cara de niño perdido. Y hoy te vi pelear por lo tuyo, sin temblar. Te vi defenderte». Rodrigo bajó la mirada, pero sonrió. «Tú me empujaste. Yo no te empujé. Te acompañé. Es diferente». Subieron al vagón. No había mucha gente. Se sentaron juntos. Rodrigo apoyó la cabeza contra la ventana. Camila abrió los cacahuates y le ofreció. Comieron sin hablar por un rato. Luego él la miró. «Tengo que decirte algo. Y no sé si es el momento». Camila se limpió los dedos con una servilleta que sacó de su bolso. «Dilo. Ya no sé si quiero recuperar todo eso. Las empresas, el apellido, el supuesto legado. O sea, lo estoy haciendo porque sé que Mariana se pasó de lanza. Y porque no quiero que lo que dejaron mis papás acabe en manos sucias. Pero si me preguntas qué quiero de verdad, es esto. Esta paz, esta vida real». Camila lo escuchó sin moverse. «Yo creo que ya lo sabías. Solo necesitabas vivirlo para estar seguro. Y también te quiero decir que me importas. No sé cómo ni desde cuándo, pero cada vez que algo se me cae, tú estás. No empujando ni jalándome, solo estando. Y eso me está cambiando más de lo que te imaginas». Camila no dijo nada de inmediato. Lo miró. Luego se recargó contra el tubo del asiento frente a ellos y respiró profundo. «Yo también lo he sentido, pero tengo miedo, porque todo en tu vida ha sido cambio. Porque yo vengo de un mundo muy distinto, y porque no quiero que un día te despiertes y sientas que esto fue solo una etapa rara. ¿Y si no lo es? ¿Y si sí?» Rodrigo estiró la mano y tomó la suya. La sostuvo sin apretar, sin presión. «No quiero algo perfecto, quiero algo sincero, y contigo todo se siente así». El metro siguió avanzando. Gente subía y bajaba. Ellos se quedaron ahí, en su burbuja, con el ruido de fondo y las manos entrelazadas. Esa noche, Camila no se fue a su casa. Subió con Rodrigo a su departamento por primera vez desde que todo empezó. El lugar seguía siendo modesto, con muebles reciclados y focos colgando sin lámpara. Pero había algo nuevo: fotos de sus padres en marcos sencillos, una planta en la ventana y un calendario con horarios de trabajo y citas con el abogado. El caos se había ido. Ahora había orden. Aunque fuera básico, era suyo. Camila dejó su mochila en el sillón. Rodrigo preparó café. Aunque ya eran casi las 10, se sentaron en el suelo de la sala, con las tazas en la mano, sin televisión, sin música, solo ellos. «¿Tú te imaginabas esto?», preguntó ella, mirando el techo. «Ni en sueños. Yo tampoco. A veces pienso que somos como 2 piezas que no deberían encajar, pero lo hacen. Raro, pero bien». Rodrigo se rió bajito. «Y si alguna vez no encajamos, quiero tener la madurez para no culparte por eso». Camila lo miró de lado. «¿Estás haciendo un trato?». «Estoy diciendo que si esto va a funcionar, tiene que ser de verdad, con todo, con los días buenos y los malos, con mis torpezas, con tu carácter, con mis gritos, con tus gritos». Camila se acercó y apoyó la cabeza en su hombro.
Estoy aquí, Rodrigo. No sé hasta cuándo, pero hoy estoy. Rodrigo no respondió. No hizo falta. Se quedaron así un rato, abrazados, mientras la ciudad seguía girando afuera. Días después, algo cambió entre ellos sin que se dieran cuenta. Ya no se trataba solo de ayudarse o acompañarse. Ahora hacían planes. Camila empezó a hablar más de su idea del negocio. Rodrigo la escuchaba, tomaba notas, incluso sacaba cálculos. Le ayudó a buscar locales en renta, a revisar costos, a diseñar el nombre. Café.0, le llamó ella, porque, según decía, era el lugar donde todo volvía a empezar. Tú empezaste desde cero, le dijo una tarde, y yo también. Así que este negocio, si algún día se hace, será eso, el punto cero de los dos. Rodrigo la abrazó. No dijo nada, pero en su mirada había algo que ya no tenía duda. Estaba enamorado, no de forma cursi, ni desesperada, sino de esa forma que te da paz, de esa que se construye en lo cotidiano, en los días donde todo va mal, pero tienes con quién cenar una sopa de sobre. Camila ya no era la empleada que lo enfrentó en el hotel, y él ya no era el millonario arrogante que se creía invencible. Ahora eran dos personas que, sin planearlo, se estaban curando mutuamente, y eso, en medio del caos, era lo más real que habían tenido en mucho tiempo. Las cosas por fin parecían alinearse. Después de tantos tropiezos, Rodrigo y Camila habían encontrado una rutina que funcionaba. No perfecta, pero sincera. Por las mañanas, él revisaba pendientes legales con Emilio, el abogado, o se encargaba de papeleos en bancos y oficinas. Por las noches, seguía haciendo turnos en el hotel cuando podía, más por agradecimiento que por necesidad. Camila, por su parte, estaba completamente enfocada en levantar Café.0. Ya habían conseguido el local, pequeño, en una esquina del barrio, pero con buena vista y mucho potencial. Ella ya hablaba con proveedores, mandaba a hacer las tazas, elegía colores para las paredes, y Rodrigo estaba ahí, viendo todo, ayudando, emocionado como si fuera suyo. Pero justo cuando el aire empezaba a sentirse más ligero, la tormenta volvió, y esta vez, con más fuerza. Una mañana, Emilio lo llamó con urgencia. Rodrigo estaba arreglando unas cajas viejas de su padre cuando el teléfono sonó. El tono de su abogado no era el mismo de siempre. Necesito verte hoy. Ya. Es sobre Mariana. Rodrigo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasó? Descubrimos algo. Y no es bueno. Pero puede cambiar todo. Estoy en la oficina. Vente. No pasaron ni 30 minutos. Rodrigo llegó con la frente sudada. Emilio ya lo esperaba con una carpeta abierta sobre su escritorio. Encontramos esto entre los archivos que Mariana presentó como parte de su defensa. Lo escondió entre papeles irrelevantes, pero uno de mis pasantes lo revisó por accidente. Rodrigo tomó el documento. Era un contrato privado, fechado un mes antes de la muerte de su padre. Lo raro no era la fecha, era la firma de su padre, pero no era su firma real. Esto es una falsificación. Y no de Mariana. Hay otro nombre aquí, y este cambia todo. Rodrigo leyó con atención. El nombre le pegó como un balde de agua helada. Andrés Rivera, su amigo de siempre. No puede ser, Rodrigo. Esto no es un error. Andrés falsificó la firma de tu padre para hacer una venta de acciones a un tercero, usando una empresa fantasma como intermediaria. Mariana lo sabía. Por eso no quería que vieras estos papeles. Ella lo encubrió todo. Rodrigo se quedó helado. ¿Por qué haría eso? Porque Andrés ya tenía un trato con Mariana. No solo querían la empresa, querían limpiar dinero usando tus bienes como fachada. Rodrigo apretó el documento con fuerza. ¿Puedo usar esto en el juicio? Más que eso, esto cambia todo. Esto no solo es fraude, esto es delito penal. Esa misma tarde, Rodrigo fue al juzgado a entregar el documento con Emilio. Inmediatamente se abrió una nueva investigación. La jueza suspendió cualquier movimiento que Mariana y Andrés tuvieran sobre las empresas. Las cuentas quedaron congeladas, los registros asegurados, y de pronto, todo ese monstruo que parecía invencible empezó a tambalearse. Rodrigo no sabía si gritar, llorar o reír. Le temblaban las manos, pero no de miedo, de rabia, de sorpresa, de todo junto. Esa noche se lo contó todo a Camila. Estaban en el local del café, sentados en 2 sillas plegables, comiendo tortas de milanesa. Él sacó el papel de su mochila y lo puso frente a ella. Camila lo leyó con calma. ¿Andrés? Sí. Todo este tiempo pensé que solo era un idiota, pero era más.
Era parte del plan desde el inicio, y Mariana lo sabía. Camila lo miró en silencio. ¿Y ahora? Ahora los voy a denunciar a los dos. Ya no es solo por la empresa, es por dignidad. Camila asintió. Hazlo, pero cuida tu corazón. Rodrigo la miró con los ojos brillosos. Me cuidaste tú todo este tiempo. Sí, pero ahora es tu turno. Durante los días siguientes, Rodrigo vivió lo más parecido a una película. Prensa, abogados, correos, declaraciones. Mariana fue llamada a declarar. Andrés intentó desaparecer, pero fue localizado gracias a una alerta bancaria. El caso empezó a tomar forma. Los medios se enteraron. Por primera vez, no era Rodrigo el que salía en las revistas por sus escándalos. Ahora era Mariana. Ahora era Andrés. Ahora ellos eran los señalados. Una semana después, Rodrigo salió de la fiscalía con el rostro cansado, pero en paz. Emilio lo alcanzó en la banqueta. No puedo prometerte que esto terminará rápido, pero sí puedo decirte algo. Hiciste lo correcto. Rodrigo respiró hondo. ¿Y si lo pierdo todo igual? Al menos sabrás que lo perdiste peleando limpio. Esa noche, Rodrigo llegó al café y encontró a Camila pintando una de las paredes. Tenía manchas en la ropa, la cara sudada y el cabello recogido en un chongo que se le caía por un lado, pero al verlo, sonrió como si no existiera nada más. ¿Cómo te fue? Rodrigo no respondió. Caminó hasta ella y la abrazó. Largo, en silencio. ¿Eso es un bien o un mal? Es un... Estoy cansado pero contento. Entonces siéntate, que ya casi abro la caja de las tazas nuevas. Rodrigo se sentó en el suelo, apoyado contra la pared recién pintada. ¿Te das cuenta? ¿De qué? De que este lugar se volvió nuestra historia. Camila lo miró desde la escalera. Entonces que sea un buen comienzo. Y ahí, entre brochas, cajas de cartón y olor a pintura, Rodrigo entendió el giro final, que el verdadero legado que estaba construyendo no tenía que ver con herencias ni empresas millonarias. Tenía que ver con lo que estaba haciendo ahora, con sus manos, con su tiempo, con las personas que eligió tener cerca. Y por primera vez, después de todo, Rodrigo no quería regresar al pasado, solo quería avanzar.